Buenos días. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo dos ceremonias, dos actos. Primero vamos a informar sobre la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda a Jesús Seade, que nos representó en toda la negociación que se llevó a cabo para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Jesús Seade es un profesional de la economía, del comercio internacional, y fue muy importante, muy destacada su participación. Nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México, como está ya sucediendo, sin ceder en nuestra independencia, en nuestra soberanía. Es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión extranjera a México. Nuestro país es muy atractivo en el concierto de las naciones para invertir, porque se tiene asegurado el mercado de América del Norte. Esa inversión significa empleos y bienestar para México, para nuestro pueblo, y se mantuvo, repito, nuestra independencia. Hay materias que no forman parte del tratado porque tienen que ver con el dominio soberano de México, como es el caso del sector energético. A pesar de que se buscaba integrar también lo relacionado con el petróleo, involucrar lo del petróleo mexicano en el tratado, se convenció tanto al gobierno de Canadá como al gobierno de Estados Unidos que en esta materia nosotros nos apegamos a la Constitución, al artículo 27, sobre el dominio exclusivo de la nación sobre estos recursos naturales, y fue respetado este planteamiento. Entonces, se debe mucho a el trabajo diplomático eficaz que llevó a cabo Jesús Seade. Por eso queremos entregarle esta condecoración. Lo acordó el comité que resuelve sobre la entrega de estas condecoraciones, y precisamente quien encabeza este comité y les va a explicar cuál fue el procedimiento es la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ella va a tomar la palabra. Posteriormente Jesús Seade va a tener algo que decir y ya llevamos a cabo la ceremonia de condecoración. Terminando esta ceremonia tenemos otro acto también muy importante sobre los nuevos créditos o la nueva modalidad de entrega de créditos del Infonavit a los trabajadores, porque ya, y es histórico, se van a entregar estos créditos sin intermediación, de manera directa al trabajador, para que el trabajador decida cómo usar sus recursos. Si quiere comprar un terreno para construir su vivienda, lo va a poder hacer. Si quiere construir su vivienda contratando a ingenieros, arquitectos, a maestros albañiles, lo va a poder hacer. Si va a ampliar su vivienda, lo va a poder hacer. Si el crédito lo va a usar para comprar una vivienda usada, lo va a poder hacer. Libertad completa. Ya no va a haber intermediarios, ya no hay tutelaje, ya no es el que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional. Ya hemos hablado de departamentos mal hechos, mal construidos, carísimos, que tiene que pagar el doble, el triple de su valor al final el trabajador, y muy estrechos, huevitos de 35 metros cuadrados. Además, unidades habitacionales ubicadas en zonas de riesgo, alejadas, por eso tanto abandono de departamentos, tantas unidades habitacionales abandonadas. Todo eso se termina y se parte de que el trabajador, como todos los ciudadanos, son mayores de edad y no necesita tutela. Va a saber administrar bien sus recursos, como se han hecho las casas en nuestro país, la mayoría de las casas, que las hace la gente y sabe cómo hacerlo, y hacerlo bien y ahorrar y hacer rendir más su dinero. Pues es una gran reforma y vamos también a informar sobre esto. Nos van a acompañar del sector empresarial, del sector obrero, y van a estar los servidores públicos del Infonavit. De modo que comenzamos con lo primero, que tiene que ver con la condecoración, y es la doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, doctor Jesús Seade Curi, subsecretario para América del Norte, señor canciller, compañeros de gabinete, a todas y a todos los presentes, muy buenos días. Señor presidente, el reconocimiento hacia las y los mexicanos que enaltecen a la nación es sin duda un acto de nobleza que en esta ocasión, gracias a usted, cobra una dimensión aún mayor por el hecho de distinguir a un mexicano de excelencia que ha permitido que haya más México en el mundo
y más mundo en México. Me refiero a don Jesús Seade Curi, que no recibe la más alta condecoración por parte del Estado mexicano, inspirada en los méritos y servicios a la patria prestados por Miguel Hidalgo y Costilla. Instaurada en 1975, esta presea se caracteriza por entregarse en vida a miembros de la sociedad mexicana que con sus acciones y méritos brindan un beneficio significativo a la patria y a la humanidad en general. Y es tan excepcional que desde su creación por el Honorable Congreso Mexicano hace 45 años, solo se ha otorgado a 10 personas, siendo la última vez que se entregó en su grado de banda el día del natalicio del padre de la patria, un 8 de mayo, pero de 1978, a don Hilario Durán Herreros, por sus 61 años de servicio al Estado y en específico por sus importantes aportaciones a la legislación aduanera y al programa de reforma administrativa que transformó en nuestro país la administración pública federal. Hoy, 42 años más tarde, los méritos y los servicios prestados a la patria por Jesús Seade, a la vez de honrar al padre Hidalgo con una intachable y fructífera trayectoria de servicio tanto en su país como en organismos internacionales, le designan depositario de este reconocimiento, enalteciendo al mexicano que iniciara profesionalmente como ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México para posteriormente especializarse en economía. Debo decir, sin embargo, que preceden a un sinnúmero de reconocimientos previos a favor de don Jesús Seade, incluso por gobiernos de otras latitudes, así como por sus méritos académicos, pues una más de sus nobles aportaciones ha sido la de generar y compartir conocimiento tanto en México como en el extranjero. Debo destacar que en esa incansable labor a favor de México, hoy se le reconoce gracias a su talento y capacidad de negociación, anteponiendo siempre el interés nacional sobre las presiones de los mercados globales y los propios intereses de nuestros socios comerciales del norte, Canadá y Estados Unidos. Supo situar la visión de transformación y de justicia social del gobierno de México, pero sobre todo supo anteponer el bienestar superior de las y los mexicanos en la definición del nuevo Tratado de Libre Comercio, por sus siglas TEMEC, que entró en vigor el pasado 1 de julio de este disruptivo 2020. Y es que en esta visión transformadora, que es tan importante en el gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos advenedizos, ni tampoco oportunistas, sino somos vieja guardia. Y lo digo porque en alguna ocasión, platicando del movimiento estudiantil del 68, Jesús Seade me compartió que fue representante de la Facultad de Química, nada más y nada menos que en el mismísimo comité de huelga. Por eso puedo decir que somos hermanos de ideales compartidos. Gracias, doctor Seade, por representar y defender tan dignamente el lugar que nos corresponde en el concierto de las naciones, retomando para México el liderazgo geopolítico que legítimamente le pertenece en el concierto de las naciones. Su entrega y su profesionalismo serán siempre guía y referente para la diplomacia y negociación en nuestras relaciones internacionales, en las que usted, de forma preclara, desde siempre entendió que en ningún sentido tiene potencial el desarrollo económico si no va de la mano y si no se antepone el desarrollo social y bienestar de quienes menos tienen. Muchas felicidades, doctor, y enhorabuena. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente. Distinguida y querida secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mi querido canciller y jefe, Marcelo Ebrard, secretarias, Frausto, alcalde, Márquez, amigos de los medios, colegas, familia, distinguida concurrencia. Esta condecoración no es un premio, porque un premio no procede. Yo solo estaba haciendo mi trabajo y teniendo la fortuna de poder servir a mi país, como lo estaba haciendo antes el ex secretario Ildefonso Guajardo. Esta condecoración es otra cosa, es un reconocimiento al Frente de Unidad Nacional que supimos formar los negociadores, los gobiernos entrante y saliente, los legisladores, los partidos políticos con su ratificación casi unánime de este tratado, los empresarios y la sociedad civil, para lograr hombro a hombro un nuevo gran tratado comercial para México. La entrega, la total dedicación, la buena fe y la buena escuela en la materia fueron factores constantes que acompañaron este inolvidable y único proceso. Acepto este reconocimiento con una profunda gratitud, como un tributo al hombre y a la mujer mexicanos que bregan fuerte y anteponen el interés de México a sus propios intereses y aún a sus propias necesidades. Cuando el presidente, en ese entonces candidato, me nombró su representante en la renegociación del Telecán, y debo decir una vez más que yo tenía muchos años de admirarlo, pero no tenía el placer, el honor de conocerlo. Cuando me nombró, agradeciendo su confianza, me uní sin duda alguna
a su proyecto por México. A la sazón, como saben, la negociación esperada de unos meses se complicó, estaba en un estado de muy poca dinámica detenida, y cuando logramos sacar lo que en ese momento estaba por salir, se complicó y requirió todo un año adicional de más trabajos. Buscar la ratificación en Estados Unidos y en Canadá fue un reto mayúsculo, principalmente en Estados Unidos. Para conseguirla, desde enero de 2019, formulamos en Cancillería toda una ambiciosa estrategia con nuestros 57 cónsules y embajadores en Norteamérica y con nuestros líderes empresariales. Identificamos actores clave en cada industria, en cada estado, buscando convertir gradualmente ideas inaceptables para México, en las que se insistía, convertirlas en opciones de interés mutuo, construyendo la necesidad de un sistema basado en derecho, como finalmente se logró. Por supuesto, un sistema basado en derecho equitativo, de interés para unos y para otros, va y viene, y promoviendo el apoyo al tratado y a su ratificación. Dicha entrega y dicha estrategia implicaron un sinnúmero de reuniones con legisladores de uno y otro partido en Estados Unidos, con sus líderes, con gobernadores y aún expresidentes, con cámaras de comercio, empresas, medios de comunicación, universidades, think tanks, y sin duda con sindicatos, al más alto nivel, y también con los de abajo, en jornadas interminables nuestras y en coordinación estrecha con nuestras embajadas y consulados a través de América del Norte. Agradezco enormemente a la Red Consular de México en América del Norte, a nuestros cónsules, que son sin duda los héroes de nuestro servicio exterior, de nuestras embajadas en Estados Unidos y Canadá, por su entrega total para que el TEMEC fuera fuerte, fuera bueno y fuera posible. El TEMEC es un gran tratado. Es el primer tratado comercial en el orbe en incorporar elementos que abordan el impacto social del comercio internacional, como son la lucha contra la corrupción, los derechos laborales o la protección y ayuda a las pequeñas y medianas empresas, y fomenta la participación de más sectores en la economía. La incorporación de disciplinas de nueva generación lo convierte en un instrumento comercial de vanguardia. Quiero expresar mi aprecio por la interacción muy robusta, muy difícil, pero siempre constructiva, honorable, respetuosa y positiva, con el gran negociador de Estados Unidos, embajador Bob Lighthizer, con la negociadora en jefe de Canadá, la ahora viceprimer ministro Chrystia Freeland, así como con los brillantes asesores comerciales de los legisladores, tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos. Fue solo juntos, todos ellos y todos nosotros, que fue posible sacar adelante esta gran empresa y hacerlo en términos no solo aceptables de cabo a rabo, sino un gran éxito para México y para la región. Me llena de dicha que hoy nuestros pueblos puedan celebrarlo. El TEMEC en lo nacional es, como dije, el resultado de la suma de esfuerzos de sus negociadores del gobierno anterior y del actual, haciendo un gran trabajo unos y otros, y sobre todo juntos, durante la transición. También subrayo la excelente cooperación que, desde Cancillería, tuvimos con las Secretarías de Economía, del Trabajo, Agricultura, Semarnat, en forma muy extensa con el Senado y con los representantes empresariales, cuyo apoyo fue decisivo. Quisiera cerrar agradeciendo una vez más al presidente López Obrador por los altos niveles que exigió y la confianza con que nos distinguió para alcanzarlos. Y no es un cliché, desde lo más hondo les digo que es un honor estar con Obrador. Mi agradecimiento profundo y extenso también al canciller Marcelo Ebrard por su apoyo comprometido y generoso, subrayo, en cada momento clave en que fue llamado a apoyar. A las secretarias Márquez y Alcalde por el trabajo muy estrecho y la gran cooperación. A los senadores, en particular Ricardo Monreal, Héctor Vasconcelos, José Narro y muchos otros que no voy a nombrar, todos ellos grandes amigos, siempre luchando porque el TEMEC fuera una realidad. Pero sobre todo, quisiera agradecer a mi asesora maestra, mi amada compañera y esposa, Dalcy, aquí presente, y a mis hijos. Y a mis hijos, porque a pesar de la distancia nunca me dejaron solos. A mis hermanos, también aquí presentes, que abrazaron con entusiasmo mi gran desafío. Y a mi querido equipo personal, mujeres, todas ellas, talentosísimas y muy comprometidas, por ser parte de esta gran entrega y resultados. Gracias, desde lo más hondo. Ahora, a vivir con este gran tratado, a cumplir cabalmente con nuestros compromisos en él. Cumplir con nuestros compromisos no es subyugarse, es marchar hacia la modernidad, hacia un México de mejores prácticas y mayor justicia, y a sacarle provecho a las amplias oportunidades de inversión y negocios que el TEMEC nos crea y nos ofrece. La recuperación económica de América del Norte, saliendo de la pandemia del COVID-19 y hacia un futuro mejor, tendrá al TEMEC como marco idóneo para el crecimiento económico regional y, por supuesto, nacional, fortaleciendo las cadenas de suministro en sectores clave y, con ello, protegiendo miles de empleos en los 3 países. Finalmente, como algunos de ustedes saben, desde enero hablé con el presidente de mi deseo de volver a mi vida privada en Hong Kong. Negociar el tratado, el TEMEC,
por mi país ha sido uno de los más altos honores de mi carrera profesional. Tras estos meses de pandemia y una muy fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio, que no llegó a puerto por insistencias políticas de ciertos países, pero que no por ello fue menos exitosa y fascinante, mi familia me reclama. Agradezco opciones que el señor presidente y el señor canciller han considerado representando a mi país en grandes capitales en el exterior. Pero con su venia, señor presidente, queridos compañeros, queridos ministros, con su venia me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho. Muchísimas gracias. Aquí está la bala. Jesús. Felicidades. Bueno, pues con permiso nos retiramos. Pase. Gracias. Jesús, por acá puede ser. Bueno, pues continuamos. Ahora vamos a presentar el proyecto de reforma a la ley del Infonavit. Nos acompañan Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, Fernando Salgado Delgado, secretario general sustituto de la CTM, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, y Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Prevención Social. Entonces vamos a dar a conocer esta iniciativa de ley en beneficio de los trabajadores de México. Adelante, Carlos. Gracias, presidente, y buenos días a todos. Vamos a presentar en las siguientes láminas cuáles son los elementos clave de la reforma que ha planteado el Ejecutivo. Adelantarles que es una reforma que hemos ya conversado con el propio presidente, los miembros del Consejo de Administración, el secretario Meyer y la secretaria Alcalde son parte del Consejo, así como Fernando y José Manuel, y hemos discutido esta reforma y ya al día de hoy se ha aprobado por consenso en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y estaremos en espera de que concluya el proceso legislativo. Pero les quiero decir cuáles son los elementos más importantes de la reforma que ha planteado el presidente para el Infonavit. Son, diría que 4, y tienen que ver con el reconocimiento del trabajador con mayor de edad como un trabajador que no necesita un tutelaje y que se amplía la libertad de elección de los trabajadores. Y por eso, con esta reforma se reconoce a los trabajadores el derecho a recibir su crédito de manera directa y sin intermediarios, para que lo puedan ejercer en lo que más les convenga para sus necesidades de vivienda. En segundo lugar, por supuesto, que los derechohabientes puedan utilizar ese crédito cuantas veces lo necesiten. Lo que pasaba antes de la reforma es que el Infonavit estaba limitado a dar un solo crédito. Sin embargo, las necesidades de los trabajadores de vivienda eran adicionales a las de un crédito, y por eso con esta reforma se abre la posibilidad de que puedan solicitar los créditos que necesiten. También, por supuesto, se reconoce como un elemento fundamental y como una precondición de la vivienda el suelo, y el suelo ahora se puede adquirir también a través del crédito Infonavit, para que el trabajador pueda planear su proyecto de vivienda, su forma de vida, cómo le quiere dar bienestar a su familia, desde la adquisición del terreno y después que puede ir construyendo su vivienda de manera progresiva. De alguna manera esta reforma reconoce lo que hoy sucede, que es que la vivienda social es un ente vivo y que va caminando con el tiempo y conformándose con las necesidades, los ingresos, adecuándose
hacia la cultura de la gente. Y eso es algo fundamental que reconoce esta reforma. Y finalmente, también permite el refinanciamiento de los créditos que ha otorgado el instituto, pero también que el instituto y los trabajadores puedan refinanciarse créditos que han sacado con instituciones bancarias. Estos elementos que plantea la reforma han sido reconocidos por los sectores patronal y obrero como elementos fundamentales para ampliar y expandir las posibilidades del trabajador de usar su ahorro. Y para eso, y es algo que hemos comentado con el presidente, ahora se plantea una reforma de la ley y a veces no se sabe ni siquiera cómo funciona y qué es el Infonavit. Y como ustedes saben, y como lo hemos comentado en otras ocasiones, el Infonavit es un fondo que se constituye de las aportaciones que hacen los patrones a nombre de los trabajadores, y a través de estas aportaciones es que el Infonavit puede prestar del otro lado a quien necesita una casa. Y los pagos que hacen estos trabajadores sirven para que este ahorro se mantenga de manera vital y con rendimientos. Entonces es un fondo solidario de los trabajadores que se constituye con estas aportaciones patronales y que ahora van a poder usar en distintas modalidades para que puedan ampliar sus posibilidades de tener una mejor vivienda en las mejores condiciones, adecuadas a sus necesidades y a su cultura. Y ahora, presidente, me gustaría presentar algunas de las implicaciones de la reforma en las líneas específicas de crédito y cómo lo estamos viendo y discutiendo con los miembros del Consejo de Administración. En primer lugar, esto es el tema de la adquisición de suelo. Y aquí lo que hicimos fue preguntarles a los trabajadores cuántos estarían dispuestos hoy a sacar un crédito para suelo, y 320,000 trabajadores nos decían que ellos estaban interesados en adquirir este tipo de créditos. Y esto es importante porque hoy el Infonavit no los da y sin embargo existe esta necesidad, y por eso estos son implicaciones en el corto plazo. Conforme vayamos avanzando e implementando la reforma veremos que hay más necesidad, pero que además se van formando nuevos mercados para las necesidades de los trabajadores. Entonces este es el primer aspecto de la adquisición de suelo, y además esto impactará de manera predominante en la parte sur-sureste del país comparado con las otras líneas de crédito. Y la razón es sencilla. Imagínense el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca, por ejemplo, más del 80% es propiedad ejidal o comunal. Ahí difícilmente los trabajadores van a encontrar extensiones de terreno donde se puedan desarrollar estas viviendas en serie, ¿no?, como se hacía en el modelo anterior de vivienda. Sin embargo, sí pueden adquirir suelo ejidal comunal que haya adquirido derecho pleno, y eso lo pueden hacer a través de su crédito Infonavit. Y de hecho ya iniciamos con ese proyecto, ahora de manera programática, y ahora con la reforma sube a nivel ley y se queda de manera permanente. Y eso es parte de los cambios que ha pedido el presidente para que se queden en la transformación del país. En la que sigue está el tema de autoconstrucción, remodelación y reparación de vivienda. Ahí más de 2 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito. Hoy ya estamos dando los créditos de mejora que los anunciamos en su ampliación en mayo de este año aquí mismo en este foro, y que estamos dando 125,000 pesos a los trabajadores de forma directa. Pero con la reforma permite que esto se amplíe, que sea parte fundamental de las necesidades de vivienda. En el Programa Nacional de Vivienda que hizo el secretario Mella, se detectaron que había 9.4 millones de acciones de vivienda que necesitaban los mexicanos, y el 70% de ellas son ampliación y mejora. La reforma de la ley permite que el campo de acción del Infonavit en esta materia se amplíe, y por eso 2.3 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito, y permitirá expandir la oferta que hoy dispone el Infonavit al menos en un 18% solo en el primer año de operación de la reforma. En tercer lugar, el refinanciamiento de créditos del Infonavit y de otras instituciones. Lo que hicimos fue detectar cuáles son los créditos que están en condiciones, por ejemplo, de tasa variable o de condiciones que no convienen hoy al trabajador en un escenario donde las finanzas públicas te llevan hacia las tasas fijas o hacia menores tasas de interés, y hemos detectado que al menos podríamos hacer 35,000 acciones de refinanciamiento en el primer año de la operación de la reforma. En el que sigue, los créditos subsecuentes. Ahí también se dan hoy los créditos subsecuentes, pero coparticipados con la banca, que es la condición que ponían antes de la reforma la ley del Infonavit. Ahora lo vamos a poder hacer nosotros, y creemos que al menos en los primeros momentos de implementación de la reforma se podría expandir en 34% los créditos subsecuentes que los dé ya el propio instituto de los ahorros que el propio trabajador tenga constituidos a su nombre dentro del fondo. Y finalmente, en el acceso a crédito derechohabiente sin relación laboral activa, aquí me quisiera detener porque parte de lo que se ha planteado con la reforma y de los elementos que no se han discutido a cabalidad es lo que significa que el derecho que se tiene del fondo de poder adquirir un crédito con Infonavit no se limite a la relación laboral vigente que tenga el trabajador en el momento de sacar un crédito. Esto, para mí, y así lo digo, señor presidente, es yo creo que la reforma de inclusión financiera más grande que ha tenido la historia de este país. Va a permitir que alrededor de 40 millones de personas que hoy tienen depósitos constituidos en Infonavit puedan acceder a financiamiento. Esto es impresionante en un país donde la inclusión financiera es baja, donde incluso para el tamaño de la economía tenemos pocas tarjetas de crédito, pocos seguros u otros elementos financieros. Poder tener acceso al crédito gracias a esta reforma es verdaderamente una revolución del financiamiento. Y nosotros creemos que en los primeros momentos de la reforma se pueden dar 10,000 créditos, y a partir de las reglas de operación que establezca el Consejo de Administración se podrá expandir hacia que los trabajadores que han constituido depósitos, que tienen depósitos constituidos en el Infonavit y tienen un saldo positivo, puedan acceder a métodos de financiamiento. Es, sin duda, uno de los elementos más revolucionarios de la reforma, que es el acceso a financiamiento e inclusión financiera para el país y para millones de trabajadores y familias que van a poder encontrar en el Infonavit un aliado para satisfacer sus necesidades y el bienestar de su familia. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, presidente, y en nombre de los trabajadores le agradecemos que tenga esta visión de inclusión financiera y sobre todo de que los trabajadores puedan tener acceso de manera libre, de manera directa, de manera consciente a mejores formas de financiamiento. Muchas gracias.
No sé si de sector obrero quisiera decir algo. Buenos días a todas y a todos, señor presidente. A partir de la reunión del Consejo de Administración con usted, se intensificó el diálogo social entre SEDATU, Secretaría de Trabajo, Infonavit y los sectores productivos para que con ese diálogo social pudiéramos llegar a acuerdos, que fue una de las condiciones que puso el presidente de la República para impulsar esta reforma. Llegar a acuerdos, fortalecer el diálogo social, particularmente en una institución tan importante, tripartita, como es el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores. Y yo quiero comentarles, señor presidente, que a partir de esa importante reunión con el Consejo de Administración, estos acuerdos que se han alcanzado y que comenta el señor director amplían el horizonte de los trabajadores y de las trabajadoras, particularmente quiero señalarlo porque esto vendrá a fortalecer el patrimonio de las y los trabajadores. A través de estos nuevos esquemas que darán mucha mayor libertad, un mejor horizonte para que cada uno de los derechohabientes, que cada una de las trabajadoras y los trabajadores pueda elegir una vivienda. Nos viene a fortalecer en muchas regiones del país el arraigo que quieren tener ellos en su tierra a través de estos nuevos modelos. Pero además, con el crédito a la remodelación, a la ampliación, a la mejora de la vivienda, con la multiplicidad de créditos que puede haber, con reconversión de créditos de una institución financiera hacia el Infonavit, que va a dar como resultado el menor costo en el crédito, el pago de menores intereses, y que esto viene a ayudar muchísimo a las y los trabajadores en un aspecto que nos tenía muy atados, el no generar un patrimonio, sino al revés, ir teniendo una deuda impagable que provocó, como lo comentó hace un rato el señor presidente, que se abandonaran las viviendas, que se dejaran las viviendas por lejanas, que se dejaran las viviendas por ser muy pequeñas, por estar mal construidas o por estar en las zonas de riesgo, pero sobre todo por la condición económica de los trabajadores cuyo salario no permitía seguir haciéndose cargo de una deuda extensa, larga, casi eterna, que fuera de hacer un patrimonio, como ya lo dije, constituía mucho más un riesgo para su propio patrimonio. A estas medidas se vienen a sumar lo que ya se logró con la devolución que se está realizando de los fondos de la vivienda a cada trabajador, del producto del artículo 8º transitorio, que se iban hacia otro lado y no se iban hacia el trabajador. Hoy ese es un gran logro. Viene a sumarse también a la posibilidad hoy de la transformación de ese salario mínimo a pesos, lo que le impacta en mucho menores intereses y mucho mayor asequible su crédito para poderlo pagar y fortalecer su patrimonio. Viene a sumarse también a la posibilidad, particularmente para las mujeres trabajadoras en muchas zonas del país, en todo el país, donde son madres, jefas de familia, viene a fortalecer su patrimonio, pero además con los nuevos esquemas de crédito, donde puede sumar su crédito, donde puede sumar su saldo de su cuenta de vivienda a una hermana, a un hermano, a la madre, al padre. Esto también es una nueva modalidad que ya está en el instituto y que también viene a fortalecer a las y los trabajadores. Por último, la libertad que pueden tener los trabajadores para elegir dónde estar, para elegir dónde vivir. Esto va a evitar el coyotaje, va a evitar la corrupción, viene a eliminar vicios de originación donde al trabajador se le dan créditos y al final se queda sin dinero y sin vivienda, pero sí se queda con una deuda a la que no puede pagar, con créditos bancarios mucho más elevados que los que tiene el Infonavit en otro tipo de financiamiento. De tal manera que para el sector de los trabajadores, y me encarga el senador don Carlos Aceves que reconozcamos aquí públicamente, que agradezcamos al señor presidente lo que con este diálogo social, que en una institución que cada vez alcanza mayores niveles de supervisión en las viviendas que se están construyendo, mejores niveles de originación en los créditos que se están otorgando, y sobre todo que se evita con la transparencia con la que se está trabajando, la corrupción, el coyotaje, el intermediarismo, y que esto venga a fortalecer el patrimonio de los trabajadores. Finalmente, señor presidente, nosotros en el sector de los trabajadores, para don Carlos Aceves, que lo ha estado peleando siempre, los recursos de los trabajadores en este gran fondo solidario, como dijo el director, bien cuidados, bien administrados, que lleguen a cada trabajador y a cada trabajadora donde deben llegar, son una garantía también para el país. Y en este momento tan complicado, en este momento tan difícil, es un fondo solidario para todo el país que viene con estos millones de trabajadores, con los 370,000 trabajadores que son candidatos a una de las modalidades, con los más de 2 millones que son candidatos a adquirir un terreno para construir allí su propia vivienda. Esto viene a fortalecer la economía regional, la economía del país, con el dinero de las y los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Con un respetuoso saludo al señor presidente y un afectuoso reconocimiento a quienes hoy nos acompañan en esta presentación. Me honro en representar al sector empresarial y manifestar que la propuesta del presidente de la República para modificar la ley del Infonavit, recientemente dictaminada en forma favorable por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y que esperamos sea aprobada por ambas cámaras, permitirá a los trabajadores obtener un crédito cuantas veces lo necesiten de acuerdo a sus posibilidades. Podrán comprar un terreno, situación que anteriormente no era posible, donde podrán construir sus viviendas progresivamente de acuerdo
acuerdo a sus preferencias y a sus posibilidades. El que haya más opciones de crédito en el Infonavit para construir su casa, ampliarla o mejorarla, pero que también puedan seguir comprando una vivienda nueva o usada, como actualmente lo hacen, todo esto conforme a su elección y sin intermediación, tendrá un impacto favorable en la reactivación económica a niveles regionales para miles de pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, y también para el empleo. Estos cambios en la operación crediticia del Infonavit contribuirán también en la reactivación económica de las empresas constructoras de menor tamaño y también contribuirán en la demanda de insumos nacionales que genera la autoconstrucción y consecuentemente se reflejará en el empleo, creando un círculo virtuoso para las economías locales. La emergencia sanitaria y su impacto en nuestra economía no tiene precedente en México, pero tampoco en el mundo. Por tal razón, es oportuno hacer un reconocimiento a los empresarios del país por el compromiso que adquirieron en los hechos para con la seguridad social, al mantener los puestos de trabajo en la mayoría de los casos, a pesar de que la suspensión temporal de muchas empresas, de muchas actividades económicas y la caída en las ventas en algunos sectores, a pesar de eso, se mantuvo la planta laboral en gran medida. Y es motivo de orgullo para los tres sectores que conformamos el Infonavit que la recaudación acumulada del Instituto por aportaciones patronales, contra todo pronóstico, se mantuvo constante e incluso aumentó en términos reales. Debo compartirles, señor presidente, que en días pasados la CONCAMIN, Coparmex y Concanaco, en forma coordinada iniciamos una campaña en nuestras empresas afiliadas para invitarlos a que en la recontratación prestaran atención a quienes tenían registrado un crédito vigente con el Infonavit, para contribuir de esta forma a la seguridad patrimonial del trabajador y de sus familias. El pasado 13 de octubre, durante la reunión entre usted, señor presidente, y el Consejo Tripartita del Infonavit, los constructores de vivienda refrendaron el compromiso de mantener y elevar la calidad de las viviendas y en su adecuada ubicación. Como ya manifestó, los problemas de ubicación han tenido consecuencias y es un punto en el que se prestará especial atención. Así como la disposición de emprender nuevos modelos de negocio, como es ofrecer lotes con servicios para que puedan adquirir directamente el terreno los trabajadores y autoconstruir sus viviendas. Esto como una respuesta a las nuevas modificaciones que generarán un nuevo tiempo para la vivienda en México. Estamos seguros que esto contribuirá no solo a dinamizar la economía, sino a garantizarle a un mayor número de trabajadores y trabajadoras la oportunidad de acceder a una vivienda en sus diferentes modalidades y de poder remodelar y modificar las actuales. Y concluyo con un reconocimiento al Instituto por los apoyos brindados a patrones y trabajadores durante la contingencia sanitaria y otro reconocimiento adicional por las facilidades que recientemente se anunciaron con relación al Buen Fin, que es otra manera de reactivar la economía. Con el Infonavit está participando en el programa del Buen Fin, lo mismo que el Fobiste, pero hoy estamos hablando del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Pues este es el proyecto de ley que ya está en curso para su aprobación. Vamos a darle seguimiento. Una vez que se apruebe, se va a dar a conocer de que ya se cuenta con este nuevo marco legal para el otorgamiento de los créditos en el Infonavit y se va a estar informando a los trabajadores de todos los trámites que se van a simplificar y que pueden ellos llevar a cabo para obtener los créditos. Porque como en otros asuntos, a veces falta información. No hay información para todos. Hay quienes están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios de la seguridad social, que son producto de sus derechos, son prestaciones. Y se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito. Entonces vamos a estar informando constantemente. Aquí Carlos Martínez y Román Meyer van a estar informando de cómo vamos avanzando, qué efectos ha tenido esta reforma, que estoy seguro va a ayudar mucho a que la gente pueda tomar la iniciativa y ayudarnos. Ya es la democracia, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no es un ciudadano imaginario que debe ser conducido, asesorado, tutelado. Ya no es la política corporativa, es la política democrática de participación libre de los ciudadanos. Cada ciudadano puede actuar con libertad y ejercer sus derechos. Por eso, todo lo que el gobierno está llevando a cabo se traslada a la gente de manera directa, sin intermediación, porque el ciudadano es mayor de edad. El pueblo sabe lo que le conviene, lo que no le conviene. No es que se requiera de estos mecanismos de intermediación, sino procurar que todos actuemos con mayor libertad. Se usaban muchos eufemismos, mitos. ¿Cómo se le va a dar a un trabajador un crédito si no sabe construir una casa? Muchas veces ese trabajador que recibe el crédito es un trabajador de la construcción
que se dedica a eso, a hacer casas. ¿Por qué? Porque se necesitaba mantener a este aparato de intermediación costosísimo, oneroso, porque hacían grandes negocios en la construcción de todas las unidades habitacionales. Empresarios deshonestos, no generalizo, porque también hay empresarios de la construcción muy honestos, íntegros, responsables, pero también surgieron en los últimos años nuevas empresas como hongos después de la lluvia, y políticos o familiares de políticos para hacer unidades habitacionales que ahora están abandonadas porque no les importaba a la gente, no les importaba el pueblo, les importaba hacer el negocio, el atraco. Por eso, a comprar terrenos en Greña, en los cerros, porque ahí compraban por hectárea, no por metro cuadrado, pero no hay transporte, pero no hay agua, está muy lejos, eso no importa. Lo que interesa es que ya tengo el permiso para comprar un cerro que me cuesta muy poco y ahí voy a construir y ya tengo el acuerdo para recibir el dinero de los créditos de los trabajadores. Ya después vemos quién se va a ir a vivir allá, pero yo ya hice mi negocio, mi tranza. Entonces eso se termina. Y yo quiero pues agradecer mucho a este organismo tripartito porque fue un planteamiento que se hizo en un consejo de administración y se buscó un acuerdo. La representación de los trabajadores aceptó la representación de los empresarios y se logró este consenso. Y muchas gracias porque esto va a beneficiar mucho a los trabajadores y va a reactivar la economía porque la gente va a tomar la iniciativa de solicitar los créditos para la compra del terreno, para la autoconstrucción, y esto es empleo y esto es bienestar para nuestro pueblo. Entonces es algo muy importante. Mande, Román. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Con su permiso, como parte de la estrategia que aquí se ha presentado, esta modificación de ley muy importante, atiende unos elementos fundamentales que nosotros determinamos en el programa, el Programa Nacional de Vivienda. Cuando nosotros conformamos este documento, empezamos a trabajar desde el 2017, incluso 2016, y toda la información que nos estaba arrojando, todos los datos estadísticos, es que la gran mayoría de la población mexicana autoconstruye su vivienda. Estamos hablando que 2/3 partes de los mexicanos autoproducen su vivienda. Seguramente muchos de ustedes así fue el caso, así vivieron, en el caso mío también. Yo crecí en una vivienda que se fue autoproduciendo conforme se tenía dinero para hacer un cuarto más o colar un piso más. Entonces, como parte del trabajo que hemos venido haciendo, hemos ya conformado y estamos en proceso de poder, al término del año, sacar una plataforma que se llama Decide y Construye, que es una plataforma que va a orientar a los trabajadores y en general a toda la población mexicana de cómo llevar a cabo el proceso de autoproducción de su vivienda. Se divide, digamos, en 3 componentes básicos. Este es el conjunto de instituciones que van a estar colaborando dentro de esta plataforma, que van a estar sumando sus propios programas, toda la información para que en un solo sitio todos los derechohabientes, todos los mexicanos puedan encontrar información fundamental para la mejor toma de decisión en el proceso de autoproducción o en la adquisición de un lote o un lote con servicios como aquí se ha mencionado. La plataforma se divide en 3 componentes: la parte de información, la parte de herramientas y la parte de servicios. Siguiente lámina. En la parte de información, ¿qué información va a tener esta plataforma que sea útil para todos nosotros? Va a tener un programa, los programas se está ofreciendo el sector público y también, digamos, cada una de las diferentes instituciones van a poder entrar, van a poder averiguar cuál es el tipo de programa que más les conviene. Va a haber información para conocer todas las necesidades de las obras. Digamos, esto va a estar acompañado con un conjunto de tutoriales con videos que les va a venir explicando cómo se hace una programación de su obra, cómo se determinan las necesidades, ¿no? Va a haber un conjunto de sistemas de cuestionarios que van a arrojar cuál es la necesidad fundamental, si se requiere la ampliación, si se requiere un baño, de qué dimensiones, con qué características y cuál va a ser el costo estimado de esa vivienda. Entonces, la plataforma va a empezar a conformarse de tal suerte que va a dar información muy palpable a costos reales regionales, porque no es lo mismo el metro cuadrado tanto en Tijuana como en Yucatán como en el Estado de México. Los insumos van variando. Entonces, sí es importante que la población tenga esta información de forma directa. También, además de los planos y las guías y los tutoriales en los procesos constructivos de cómo, cimbrar, cómo, digamos, apisonar el suelo para poder conformar la cimentación, cómo levantar un muro de carga, cómo hacer el colado, un sistema de columnas y dalas. Se va a también tener un conjunto de planos y manuales. Hemos venido trabajando con el propio instituto, con otras también instituciones que ven temas de vivienda, en la conformación de tipologías de vivienda con una visión regional. Eso quiere decir que tenemos ya diferentes prototipos de vivienda que responden a temas de climas, a temas de orientaciones, a temas de materiales. Gran parte de la crítica que habíamos hecho y hemos seguido haciendo a la anterior política de vivienda es que el mismo modelo de vivienda se replicaba tanto en Tapachula como en el Estado de México como en Chihuahua. Pero los usos y costumbres, los materiales, la forma de vivir es muy diferente, no se puede hacer el mismo modelo. Entonces estamos y vamos a subir a esta plataforma que se va a inaugurar a finales de año información muy importante que la población va a poder descargar: los planos ejecutivos, los planos y toda la información, los catálogos de conceptos, los precios unitarios, todo, digamos, la información que se requiere en coordinación, digamos, también con otro segmento que va a tener la propia plataforma, que es un seguimiento personal, si es que así, digamos, se requiere. La orientación sobre los trámites, también vamos a estar sumando toda la orientación de los trámites que solicitan los gobiernos municipales. Son los gobiernos municipales quienes dictaminan qué permisos se requieren para la obtención de un mejoramiento, una ampliación o una vivienda nueva. Vamos a hacer un trabajo muy arduo con todos los municipios a nivel nacional para que en esa plataforma se señale muy
claramente, en la medida de lo posible, conforme a la información que nos van a los municipios, qué documentación, qué trámite se requiere llevar a cabo para que cada familia en el proceso de autoproducción tenga ya los permisos correspondientes que dictamina la autoridad local. Siguiente lámina. En la parte de herramientas, un autodiagnóstico que se va a poder llenar de forma, digamos, automática, que nos va a arrojar al derechohabiente o, digamos, a quien tenga estas dudas, cuáles van a ser las necesidades que se requieren para mejorar o ampliar o sustituir su vivienda. Una calculadora de costos de obras es un tema fundamental. En muchas ocasiones, quienes no tienen conocimiento de construcción, cuesta trabajo decir, bueno, ¿cuánto me va a costar la remodelación? ¿Cuesta 6,000 pesos el metro cuadrado? ¿Cuesta 7,000 pesos el metro cuadrado? ¿Cuesta 9,000? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una vivienda nueva? Pues muchas veces va a depender de las características de cómo esté conformada la vivienda. Entonces, esta calculadora va a poder arrojar insumos muy importantes a la población para que de forma previa la población sepa que cuánto es el costo estimado en la acción de vivienda que se quiere realizar. También un cuestionario para, digamos, identificar cuestiones de mejoras que se pueden llevar a cabo. Siguiente lámina. Y los servicios, bueno, estamos en el proceso de conformar una plataforma donde técnicos, ya sean arquitectos, ya sean ingenieros, se puedan dar de alta, que previamente estén calificados, que hay un proceso para poder calificarlos. Y si alguien quiere contratar un arquitecto, un ingeniero en la región donde viva en esa plataforma, puedan ver, digamos, estos servicios que se están ofreciendo por particulares o por empresas para un tema de asesoría técnica en el proceso de autoproducción de la vivienda. Es un tema fundamental. En muchas ocasiones, muchas de las familias sí requieren este acompañamiento técnico y la plataforma para eso va a servir en ese sentido. Vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional para que profesionistas se puedan subir a esta plataforma, puedan dar sus servicios, que estén calificados y que puedan atender sobre todo a la población que vive en la zona donde este servidor se haya dado de alta. Asimismo, bueno, conocer la oferta de materiales y precios, eso es muy importante. Habíamos comentado que van variando los costos de la varilla, del cemento o de los insumos como el ladrillo o el block, dependiendo de cada una de las diferentes regiones. Entonces, la plataforma dará esta información a los derechohabientes o a quienes quieran acceder a esta plataforma. Y por último, conocer, digamos, la oferta de suelo disponible. Es un trabajo que se tiene que llevar en coordinación muy estrechamente con los municipios. Recordar que son los municipios que dictaminan los programas de desarrollo urbano, que dictaminan dónde se puede construir y qué se puede construir. Entonces, es un trabajo que va a venirse conformando y desarrollando en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, con esto concluimos. Es una plataforma que viene a apoyar de forma técnica a esta nueva, política pública en materia de vivienda, entendiendo que la gran mayoría de los mexicanos autoproducen su propia vivienda. Muchas gracias, señor presidente. Muy buena la explicación. Un video, sí. Bienvenidos a Decide y Construye, una plataforma en internet que te ayudará con información para construir, ampliar o remodelar tu casa sin intermediarios. Así de directo, así de simple. Todas las familias mexicanas tienen derecho a tener un hogar del cual se sientan seguras y satisfechas. Y por primera vez, sumamos esfuerzos para que en un solo sitio puedas encontrar la mejor opción para ti. Aquí estará toda la información, apoyo y asesoría que necesitas para construir, ampliar o remodelar tu casa según tus necesidades y capacidades. En Decide y Construye podrás identificar si el terreno de tu casa se encuentra en una zona de riesgo, así como información para construir de manera segura, calcular con claridad para que prepares tu presupuesto antes de arrancar tu proyecto, encontrar cuál es la oferta de productos de crédito y los subsidios que ofrece el gobierno, además de otras opciones a las que podrás acceder para pagar tu obra y manejar tus propios recursos sin intermediarios. Hallarás información para realizar tu obra paso a paso, considerando todas las etapas de la construcción. También podrás descargar los planos y manuales para llevar a cabo la construcción de una vivienda nueva y adecuada a las condiciones del clima donde te encuentres. A partir de diciembre de 2020, podrás tener todas estas opciones cerca de ti y al alcance de tu mano. Recuerda que en esta plataforma podrás encontrar asesoría y apoyo técnico. Ingresa a decideyconstruye.gov.mx e infórmate. Sin vueltas, primero tu casa. Decide y construye. Gobierno de México. Muy bien, pues abrimos. A ver, empezamos aquí. Un compañero y la compañera. Sí. ¿Qué tal, presidente? Funcionarios del panel. Carlos mandaba noticias. Dos preguntas, una con relación al tema y una para usted, señor presidente. La primera, con relación al tema de lo que estaban presentando esta plataforma Decide y Construye, pues no sé si se va a coordinar con el Infonavit directamente para que a través de una app, ya que todos ocupamos un celular, pues para el trabajador del albañil siempre tiene un celular a la mano, sería más factible que a través de una app, pues, todo este esfuerzo se coordine, cuando vaya el trabajador a pedir su crédito a través de Infonavit, se pueda hacer a través de una app. Y relacionada con esto, inicialmente, ¿a cuántos trabajadores se planea beneficiar? Ya que hay que recordar que por la pandemia, pues hay muchos trabajadores que no tienen empleo, pero finalmente tienen un crédito en Infonavit. Se mencionaba por ahí la parte donde se busca que este crédito sea ejercido incluso por personas que no tienen empleo actualmente para potenciar el desarrollo del país. Y obviamente en los empleos, el presidente mencionaba que antes de marzo o en marzo se planean recuperar los 2 millones de empleos que se perdieron con la pandemia. Si se planea hacer esta coordinación y aprovechando que está la Secretaría del Trabajo aquí al lado, pues ver si ya se tiene la posibilidad del aumento al salario que se va a tener para fin de año. Ese sería el primer planteamiento. En un segundo, señor presidente. ¿Usted?
Bueno, en el tema de la coordinación, efectivamente, el secretario Meyer ha coordinado a todas las instancias de vivienda y los organismos nacionales, como es el caso del Infonavit. Efectivamente, la primera parte es este portal, pero después tendrá que venir otras herramientas digitales como la app. Nosotros, bueno, tú que nos acompañas en todas las vespertinas también, donde informábamos de los créditos, también tuvimos el crecimiento de Mi Cuenta Infonavit, que es la banca electrónica del instituto, donde pueden iniciar ya sus trámites, también de forma directa, que se informe la gente, que se inscriban a Mi Cuenta Infonavit. Entonces está esa herramienta, más esta serie de herramientas tecnológicas que vamos a desarrollar. La segunda pregunta... con relación a cuántos trabajadores de inicio se planean. Ahí estábamos planteando en la presentación los números en cada uno de los segmentos de crédito. Veíamos que, digamos, en términos brutos y generales, veíamos un aumento para el primer año del 18% de los créditos. Entonces, tú imagínate que cada año damos 500,000 de créditos. Solo en el primer año de operación de la reforma estimamos que haya una expansión del 18% de los créditos otorgados por parte del instituto en las distintas líneas, y evidentemente una vez que se apruebe la reforma y tengamos las reglas de operación de cada una de las líneas, también podremos ir haciendo mayor expansión. Y como decía el presidente, la idea es simplificar las cosas, que no sea engorroso, que no sea burocrático y que la gente pueda utilizar sus recursos. Y como bien lo decías, uno de lo que apunta la reforma es que trabajadores puedan acceder al fondo porque son titulares de depósitos de fondo. Es un cambio de verdad fundamental, y hoy se liga esa titularidad de depósitos con la relación laboral al momento de sacar su crédito. Sin embargo, el derecho se obtiene al ser titular de esos depósitos, y ese derecho no se pierde, porque además el derecho a la vivienda sabemos que es un derecho humano, parte de los derechos fundamentales de los trabajadores, y se concatena una prestación laboral que está en 123 con el derecho humano a la vivienda del cuarto, y por supuesto del primero constitucional que tenemos todas las instancias de promover y respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí es parte fundamental, y estarán las reglas de operación una vez que se apruebe la reforma. Con su permiso, presidente. Carlos, respecto a la pregunta del salario mínimo, podemos informarte, todavía no hay una decisión. Recordemos que la determinación anual del salario mínimo se decide de manera tripartita a través de la Comisión de Salarios Mínimos, que así como el Infonavit se integra con representantes del gobierno, representantes de los empresarios y representantes del sector obrero. Ya iniciamos con esta discusión, esta mesa de diálogo. Esperamos que la decisión sea tomada por consenso, como se tomó este año y el año anterior. Recordemos que en 2019 hubo un incremento del 16%, 100% en el caso de la frontera. Este año un incremento del 20%. Esperamos continuar con una ruta de recuperación. El salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y estamos en un esfuerzo para recuperar su poder adquisitivo. Entonces, en ese diálogo constructivo vamos a seguir generando acuerdos y esperemos próximamente pues el presidente pueda anunciar el incremento de este año. Gracias. Una segunda, nosotros también cubrimos la Cámara Alta del Senado de la República. Tenemos un caso que nos llama la atención. En la matutina del 14 de marzo del año pasado, Santiago Nieto, el titular de la UIF, se refería a las campañas negras que han orquestado en su contra, señor presidente. Entre ellas, la llamada Operación Berlín. No sé si usted, según usted recuerda todo este tipo de cuestiones, esta calle famosa de Coyoacán, donde se confabuló todo esto. Una ya conocida campaña en su contra, en la que obviamente están los hermanos Agustín y Enrique Coppel Luque. Es bien sabido que en Sinaloa los Coppel han estado financiando las acciones del senador Rubén Rocha Moya, que quiere ser candidato a gobernador, en esta cuestión de aspirantes y todo esto que hay, buscando obviamente otros puestos. Usted ha dicho que no va a meter mano en esta parte. La pregunta sería, ¿permitiría que este grupo de los Coppel metiera mano y tomara control, en este caso de Morena, de Sinaloa, a través del senador Rocha? Bueno, yo comentarles que todas las campañas sucias, campañas negras que hemos padecido, pues no han, al final, en resumidas cuentas, no han tenido efecto. Se hizo la campaña aquella de que yo era un peligro para México, un bombardeo en los medios de información, como nunca se había visto. Se pusieron todos de acuerdo en los medios, con honrosas excepciones. Y al final tuvieron que robarse la elección, porque la gente no se tragó esa mentira de que yo era un peligro para México. Si hubiese funcionado la campaña, no hubiese habido necesidad de falsificar las actas y de rellenar las urnas. No les alcanzó. Entonces, lo de las campañas negras, pues no es tan determinante como se piensa. Y nosotros, pues no vamos a meternos a perseguir a nuestros adversarios que en otros tiempos y en otras circunstancias aportaron dinero para esta guerra sucia en contra de nosotros. Ayer hablábamos del reportaje de Álvaro Delgado de cómo un grupo de empresarios está financiando a los que organizan toda la estrategia para reagrupar, hacer un bloque político en contra nuestra. Pues eso es lo que siempre ha sucedido. Siempre se han unido. Yo nada más recuerdo por los jóvenes, ¿no?, de que cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el PRI le ayudó al PAN. Tengo pruebas. Gobernadores del PRI que le ayudaron al PAN. El gobernador de Nuevo León, en ese entonces, Natividad González Parás, se alineó al PAN y fue el que llevó a cabo el operativo de fraude en Nuevo León, en contra nuestra. Otro gobernador, para no mencionarlos a todos, es muy penoso, el de Tamaulipas, que está ahora en la cárcel, el mismo PAN, al que en ese entonces le ayudó
para la imposición de Felipe Calderón, lo tiene en la cárcel. Acuérdense de aquella llamada, ¿no? Porque desde el gobierno, Fox nombró a los secretarios como delegados en cada estado para operar el fraude. Y en Tamaulipas le tocó al que era secretario de Comunicaciones, ahora me acuerdo de su nombre, Cerizola. A él le tocó. Y al día siguiente de la elección se va a conocer una llamada de Cerizola con este gobernador que ahora está preso, diciéndole muchas gracias, te pasaste. Tiene hasta una palabra ahí. Un día vamos a poner la llamada. Todo esto por los jóvenes, ¿no? Para refrescar la memoria. ¿Qué pasa en el 12? El PAN le ayuda al PRI. Fox del PAN no llamó a votar por la candidata del PAN, la señora Vázquez Mota. Llamó a votar por Peña Nieto. Entonces, que ahora estén haciendo lo mismo, pues no es ninguna novedad. Así han actuado siempre, en contra nuestra, porque no quieren, o no querían antes el cambio, y ahora lo que quieren es el retroceso, retrogradar, dar marcha atrás a lo que estamos haciendo, dar marcha atrás a la transformación. Cuando dicen es el grupo del sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí a que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, sí a que se le dé la espalda al pueblo, sí a que el gobierno siga siendo como era antes, un comité al servicio de unos cuantos. Sí a que no paguen impuestos los de arriba. Sí a que no sea delito grave la corrupción. Sí al racismo. Sí al clasismo. Sí a la humillación al pueblo. Además que ya son otras condiciones. Entonces por eso va a ser la gente, los ciudadanos, los que van a decidir. Pero además se está cumpliendo lo que siempre hemos dicho en la historia de México. En las distintas etapas han habido dos agrupamientos distintos y contrapuestos, los conservadores y los liberales. Siempre ha sido así. Entonces está muy bien, porque son tiempos de definición. Y yo le tengo mucha confianza al pueblo de México. Porque ¿cómo no le voy a tener confianza al pueblo de México? Sino si es el que me ha sacado siempre adelante. Es el que me ha sacado a flote en circunstancias muy difíciles. No he tenido el apoyo de los grandes empresarios, de los medios de comunicación, de los grupos de intereses creados, de gobiernos extranjeros, de la prensa extranjera. No, me ha apoyado el pueblo. Entonces por eso me voy a seguir apoyando y voy a seguir aplicando la misma fórmula. Servirle al pueblo, estar al servicio del pueblo, ser siervo de la nación, para que con el apoyo y el respaldo del pueblo podamos transformar el país. Con el apoyo del pueblo vamos a acabar con la corrupción. Me canso ganso. Y con el apoyo del pueblo va a haber bienestar para el pueblo, para la gente. Y se van a acabar los abusos, el latrocinio, el saqueo. No más es cosa de ver. Lo que revisamos está podrido por la corrupción. Hace unos días revisamos los contratos de los reclusorios que otorgaron. Carísimos lo que se paga. Y les decía yo, hicieron los reclusorios empresas particulares, hasta empresas periodísticas. ¿Qué tiene que ver un periódico con la construcción de un reclusorio, con la administración de un reclusorio? Pero así era. Se compraban lealtades, se compraban conciencias y desde luego se compraban votos. Entonces todo esto pues los tiene muy inconformes y dicen no, vamos a regresar y vamos a quitarle la mayoría en el Congreso y en el 2022 vamos a votar para que se vaya, para que renuncie. Entonces, ¿quién va a decidir? El pueblo. Eso es lo que puedo comentar. Muy bien. Una compañera, tú. Buenos días, presidente. No, para la fila de atrás después. Buenos días. ¿Los qué? Pero vamos a contestar esto. Para que los que nos están viendo, vamos a poner la conversación esa, de ese entonces. Está interesante, ¿no? O sea, es por los jóvenes. Porque, ¿cuándo sucedió esto? En el 2006, ¿no? Hace 14 años. Bueno, yo creo que sí. Sí. No, pero 14 años, hace 14 años fue, ¿no? Más o menos. 14 años, pues sí están ahorita en segundo de secundaria. Los que nacieron entonces, o sea, ¿quieren saber? Ya segundo de secundaria ya es para aprender sobre las ciencias sociales, sobre el civismo, ¿sí? Sobre la historia. Entonces el 14 años están como en segundo, tercero de secundaria. O sea, y en efecto no habían nacido cuando esto. Entonces sí ayuda mucho. Y los que ya tienen 20 o ya están, pues tenían 6 años. Sí, seguramente no se enteraron de esto. Vamos a refrescar la memoria, pero a ver. Fabiola Ayala de Publimetro. Regresando al tema de Estados Unidos, ayer se habló o que hubo una aclaración por parte del equipo de Biden que solicitaba una llamada con su equipo, con el gobierno de México. Ya sabemos la postura, ya usted la argumentó, pero me gustaría saber en qué momento aceptar esta llamada, independientemente de que le otorgue la felicitación o no, o el reconocimiento a Joe Biden. Me gustaría saber si estaría dispuesto a recibir esta llamada, cómo se estaría acordando esto con el equipo de Marcelo Ebrard también. Miren, ya hemos aclarado bastante sobre este asunto. Y hay confusión, o no se quieren entender las cosas, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior de México. Principios que se fueron construyendo a través del tiempo, que tienen como punto de partida, si queremos ubicarlos en el tiempo, en las posturas de los liberales, en particular la postura de Juárez, la frase entre los individuos como entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces así se vino conformando nuestra política exterior, la revolución
lo mismo. Hubieron aportes fundamentales para la nueva política exterior. Lo que hizo el general Cárdenas, imagínense, darle asilo a Trotsky, recuperar, proteger a los refugiados españoles, darle protección, abrir las puertas a la comunidad judía perseguida. El que cuando todos en la OEA votan por la expulsión de Cuba, el único país que se opone es México, durante el gobierno del presidente López Mateos. Bueno, pero antes, un canciller Estrada, creo que 1930, sí, define muy claramente lo que está en la Constitución, en el artículo 89. Solo me gustaría... La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y este canciller Estrada envía un memorándum a embajadores de México, precisamente para que se abstengan de participar, de opinar en asuntos de otras naciones y que seamos respetuosos de los procesos internos de las elecciones en otros pueblos. Entonces, con apego a esa política de principios, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. Solicitaría entonces también respeto del lado del equipo de Biden para que aguarden estos tiempos. Ya creo yo que lo han entendido. Quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido, pues son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados, sin principios, que no entienden lo que es o debe ser la política exterior apegada al artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución. Hoy en la mañana le pedí, porque lo sugirió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que redactara un memorándum para todas las embajadas y consulados y que anexara el texto básico de la doctrina Estrada. O sea, como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyera la Constitución. O sea, que no es redundante, pero es para que se entienda bien. El 89 completo y la doctrina Estrada. Y esa es nuestra postura. Y no estamos en contra ni a favor de nadie. Es sencillamente, terminan sus procesos, esperamos, porque es una decisión de otro país, de otro pueblo. Bueno, es hasta de sentido común. Primero, son más de 140 millones de votantes. Una parte vota por un partido, otra parte vota por otro. ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza eso? A irnos a meter a un proceso interno. Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países. Pero además se trata de una elección en un país en donde hay 38 millones de mexicanos. Y lo mismo, unos seguramente, no todos, votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde. Eso es intervencionismo, que si no reconocemos van a haber represalias. No tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero. Me gustaría hacerle otro planteamiento de otro tema. ¿Sí? Sigue esta toma de las casetas. En algunos puntos hemos visto que ya hay cierta intervención de la Guardia Nacional. Sin embargo, la toma en diferentes grupos continúa. Venimos hacia próximos días en que la gente haría algunas salidas, sobre todo en los que colindan con la Ciudad de México y otros puntos. Y si ya tienen un plan mayor o cómo ha estado avanzando este proyecto de identificar los grupos que están siendo responsables de esta toma de casetas, que superan quizá la protesta legítima de quien busca llamar la atención por sus propuestas. Sí, es pues un modo operandi el tomar las casetas para sacar dinero. Es un acto ilícito. Es como el huachicol. No hay ninguna causa justa que se defienda. No es porque hubo una represión. La policía reprimió a unos manifestantes y entonces en protesta se toma la caseta. O porque hace falta agua potable en la colonia cerca de la caseta. O porque cuando se hizo la autopista no los indemnizaron. No hay nada de eso. Son grupos que se dedican a medrar. Entonces, vamos nosotros a seguir buscando que no se actúe de esa forma, porque eso es robarle al pueblo, es robarle a la hacienda pública. Y no hay que olvidar que el dinero de la hacienda pública es dinero del pueblo. Si no entra recurso en la caseta, porque se lo roban, pues es menos dinero del presupuesto y esto afecta a todos. Y antes se permitía todo lo que era el huachicol, porque decían los de abajo, ¿no? Si roban arriba, ¿por qué no voy a robar yo? Ya no hay robadera arriba y no debe de haber en medio ni abajo. Cero corrupción. En el caso de Nayarit, todas las casetas están tomadas, como están también las de Sinaloa, y no hay causa. Y yo hago un llamado a toda la gente porque muchos van ahí sin tener claro lo que están haciendo. Algunos hasta les pagan para que vayan. Tenemos datos, sí, y todo lo que hemos recuperado también cuando ya no están tomadas las casetas. Entonces yo aprovecho para hacerles un llamado a todos los que están actuando de manera ilegal, porque no nos vamos nosotros a acostumbrar, no
va a haber impunidad para nadie. Todos aportarnos bien, desde más arriba, que tiene que pagar sus impuestos, hasta cualquier otro ciudadano. No hay privilegios. Entonces, si hay necesidad, a ver, ¿qué es lo que les hace falta? Vamos a ayudarles. Si son jóvenes que no tienen trabajo, a ver, vas a trabajar como aprendiz. No te va a faltar tu salario mínimo mientras te estás capacitando. Y no hay límite, es para todos. Que nadie diga, es que no tengo trabajo, no tengo para comer. No, el gobierno está obligado a que se tenga trabajo y que se tenga alimentos. Que nadie padezca de hambre, pero no permitir la ilegalidad. Eso es lo que puedo decirte. Vamos a seguir informando. Cada mes, alrededor del día 20, se informa sobre el avance en materia de seguridad y vamos a informar sobre la situación de las casetas, cuántas casetas se han recuperado, cuánto dinero ha implicado en beneficio de la hacienda pública, cuántos procesos judiciales están abiertos, cuántos detenidos, cuántas casetas todavía están tomadas. Pero aquí aprovecho para hacer el llamado de que no vamos nosotros a permitir la ilegalidad, o sea, porque seríamos cómplices de actos delictivos. Hombre, y luego va. Gracias, presidente. Esteban Durán, Expresión México. Presidente, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reiteró que por negligencia criminal del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se inundaron por lo menos 3 municipios de Tabasco. Hay pérdidas multimillonarias, hay 5 muertos. Y hasta el momento, pues Bartlett señaló que esa demanda causaba risa, minimizó la acusación del gobernador de Tabasco. Presidente, aquí en este sentido, ¿habrá alguna responsabilidad por los daños que sucedieron en Tabasco a raíz de las inundaciones? ¿La CFE pagará todos estos daños? ¿Habrá por lo menos tendrá que comparecer el director de la CFE ante el Congreso para pues explicar en ese sentido el error que hubo ahí? No, mire, nosotros nos hacemos responsables de la atención a los damnificados, que es lo que he venido planteando. ¿Cómo se originaron las inundaciones? Pues en la primera tormenta, el primer huracán, sí hubo un cálculo en el manejo de las presas que no resultó, porque había un pronóstico de lluvia. Y los técnicos que deciden esto decidieron desfogar agua de la presa Peñita y no llovió como se esperaba. Eso se puede probar. Entonces, ese desfogue, estoy hablando de el primer huracán, ¿sí?, causó inundación. No como ahora, pero sí hubo inundación. Pero fue un error de cálculo. Como suele pasar que dicen van a haber lluvias fuertes estos días y el huracán tiene un comportamiento distinto. Eso fue lo que sucedió. En esta otra inundación, lo cierto es de que fue mucha la lluvia. Estamos hablando de que es una lluvia que no se había presentado desde 1970. Es algo extraordinario. Y aclararles que de toda esa lluvia que cae en Tabasco, que escurre por la planicie tabasqueña, solo tiene control hidráulico el 28%, el 72% no tiene ningún control. O sea, los ríos que no son el Grijalva, el único río que tiene control con presas es el río Grijalva, que tiene 4 presas, que es Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, y de ahí ya la planicie tabasqueña. Pero todos los demás ríos que nacen en Guatemala, en Chiapas, y que escurren también a la planicie de Tabasco, el río Puscatán, el río Pichucalco, el río de la Sierra, esos pasan, por ejemplo, por Villahermosa. Esos ríos no tienen control de ninguna presa, como tampoco tiene control el río Puscatán, el río Tulijá. El Puscatán fue el que inundó a Macuspana, y el Puscatán y el Tulijá tienen inundado a mi pueblo, a Tepetitán. Y las zonas bajas de Nacajuca, de Centla, pues padecen de esta inundación. El río Usumacinta no tiene tampoco ningún control. Entonces, crecen los ríos, son zonas bajas, se hacen como tapones en las desembocaduras, porque no ha habido desasolve de los ríos, no se han ampliado los cauces, no se ha profundizado en los cauces. Entonces, se salen de cauce los ríos. En esta ocasión, con esta nueva tormenta, huracán, esta inundación, el manejo de la presa fue correcto, fue adecuado. Por eso me trasladé de Sinaloa a Tabasco, porque el sábado a las 6 de la mañana había una precipitación en esa presa de 3.500 metros cúbicos por segundo. Estaba la presa llena y ya habían tomado la decisión, bueno, ya venían soltando más agua y habían tomado la decisión de soltar hasta 2.500 metros cúbicos por segundo. Eso iba a inundar por completo a Villahermosa. Hay inundación en las colonias de Villahermosa, pero eso iba a significar algo parecido a lo que sucedió en 2007, que se inundó por completo Villahermosa. Bueno, en 2007, para que tengan una idea, soltaron de esa presa 2.600 metros cúbicos por segundo. Entonces, mi intervención fue reunir a los técnicos, decir, si tenemos que soltar, porque la presa se puede reventar, sería peor. Si tenemos que soltar agua hasta 2.500, vamos haciéndolo poco a poco. Entonces, lo más que se soltó fueron 2.100
2 horas, porque afortunadamente empezaron a disminuir los escurrimientos en el vaso de la presa de Peñitas y se hizo un trabajo muy bueno y ahora pues ya la precipitación es como de 800 metros cúbicos por segundo. Ese es el reporte de ayer, pero imagínense, de 3.500 a 800 de ingreso de agua a la presa. Y la salida ya no está en 2.100, como llegó a estar durante 2 horas. Ya está a 1.100 metros cúbicos por segundo. De todas maneras, eso es lo que tiene que ver con la presa, que repito, es una parte. Todos los demás ríos que no tienen control, pues crecieron mucho y está tardando en bajar el agua. Y va a tardar más, pero afortunadamente ya no está lloviendo. ¿Sí? Y yo espero que se vaya normalizando la situación. Estamos atendiendo a todos los damnificados, hablando de los daños. Mi compromiso desde el viernes, que mandé un llamado urgente para que se salvaran vidas, mi compromiso fue de que todos los bienes materiales se pueden reponer y que el pueblo siempre va a contar con nuestro apoyo. Lo que se tiene que cuidar es la vida. Por eso el llamado se hizo para que la gente que vive en las zonas bajas se refugiara en albergues y se protegiera, que es lo que hemos venido haciendo. Tenemos el plan Marina, el plan DN3, se está atendiendo a la gente, a todos. Es una situación pues, grave y para mí muy triste. No van a faltar los alimentos, no va a faltar la comida, no van a faltar los bienes. El ejército y la marina están actuando. Vamos a que la gente tenga todo lo que necesita en esta circunstancia, todo lo que necesita en esta circunstancia. Y estamos ya, ayer llevamos a cabo una reunión del gabinete con los gobernadores de Chiapas, con el gobernador de Tabasco, para implementar un programa integral y evitar las inundaciones. Un programa integral que va a consistir en comprar dragas para desasolvar los ríos, hacer bordos. Un programa integral que va a significar tener un control estricto de las presas del Grijalva. Puede ser que no generen energía eléctrica, algunas hidroeléctricas, durante 4 meses al año. Estamos haciendo todos los cálculos para que no tengamos los vasos llenos de las presas en agosto, septiembre, octubre, noviembre, que son los meses de lluvia. Está trabajando la Secretaría de Desarrollo Urbano para un plan de mejoramiento urbano para todos los pueblos, que incluye también vivienda. Estamos también trabajando en todos los programas de bienestar. Antes de esto, he dado instrucciones al secretario de la Defensa para que tengan todos los víveres, todos los alimentos que se requieran. Y junto con la Marina se entreguen estos apoyos para que no le falte la alimentación al pueblo. Sí, presidente, ¿se vale que un funcionario de esta talla manifieste que ese tipo de demandas le cause risa y que además diga torpe al mandatario de Tabasco? Es que no me quiero meter en eso. Además, somos nosotros bastante tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos. Prohibido prohibir, que haya polémica, poner por encima la libertad. Hace unos días comenté que no me gustaba lo que hicieron en Estados Unidos, con todo respeto. Presidente, con todo respeto, eso de que censurar, ¿cómo? Apagar la televisión porque está hablando alguien, apagar el radio. En Estados Unidos, que han defendido tanto la libertad de expresión, que es una de las libertades fundamentales, la libertad de prensa. Nunca había pasado eso. ¿Y qué miedo se puede tener a que la gente hable? Además, el que no habla bien, no estoy hablando del que se come las heces o el que habla despacito. Me refiero al que insulta, al que manifiesta o expresa cosas sin fundamentos, al que no se autolimita, al que no argumenta, sino se lanza sin pruebas. ¿Saben qué hace? El ridículo. Entonces, ¿para qué le apagan? Déjenlo a cualquiera. Dejen que la gente sea la que decida si le gusta o no le gusta. ¿Por qué? ¿Censurar? No es sí, pero nosotros estamos respondiendo. No, es que hay diferencias. A Liceo Barte le ha tocado ordenar todo el desorden o el saqueo que había en la Comisión Federal de Electricidad y le tienen ganas a algunos medios. Sí, pero eso es muy normal en Tabasco. En Tabasco los ríos se desbordan, los verdes se amotinan. O sea, no, es que así es la pasión, sí. En Tabasco, sí, la política es pasión y es razón. Sí, voy a regresar a Tabasco, porque si no, los de Excelsior o de Imagen dirían que yo no me estoy ocupando de los damnificados de mi estado. Entonces, la verdad que no voy por eso, voy por convicción, sí, pero ha habido, no solo en esto, es diario, una campaña de desinformación, ¿sí? En contra de nuestro gobierno. Es evidente. Entonces, lo mejor es que haya entendimiento, prudencia, pero que tampoco nos alarmemos. Es que antes todo era silencio. Antes solo gritaban
por consigna del gobierno. Era obedecer o callar. Yo recuerdo, pues, como el periodismo, hace poquito, gritaban como pregoneros o callaban como momias. Y ahora se desataron, todos gritando, como rosas. No va a haber ninguna limitación a los gritos. No le vamos a hacer como en otras partes, ¿no? De que va a haber censura. No, pero pues tenemos afortunadamente la posibilidad de esta réplica, ¿sí? Y la estamos ejerciendo. Sí, están en libertad. O sea, ayer veía yo, por ejemplo, que una senadora del bloque conservador está denunciando a Jesús y ya está pidiendo 9 años de cárcel. O sea, ya no es solo la denuncia, sino es 9 años de cárcel. Y así, pues, además, si ya estamos en temporada electoral y ya el propósito es derrotarnos, pues ahora pues van a llover las denuncias de todo y se van a seguir difundiendo todas estas noticias. Ojalá y, por ejemplo, se diga de que pues estamos atendiendo, ¿no?, Tabasco y Chiapas y Veracruz, y que allá están miles de soldados, ¿sí?, ayudando a la gente, y que estamos recibiendo apoyo, solidaridad de varios gobiernos. Ojalá se diga que se le hizo un reconocimiento hoy a Jesús Seade porque logramos la firma del tratado y que eso nos ayuda. O esto se está planteando, pero no. Las 8 columnas o las primeras planas son: Bartlett le dijo a Adán, Adán le dijo a Bartlett, una declaración de un paisano, de una paisana, de que están olvidados, de que no los hemos visto, de que a mí no me importa, cosas de ese tipo, ¿no? Esto de el reconocimiento o no a un candidato o a otro en Estados Unidos, sí, de todo eso, ¿sí? Bueno, lo estoy analizando, estoy viendo cómo se va comportando la situación. Yo espero que vaya mejorando, va a tardar porque, les decía, se estanca el agua, ¿sí?, pero sí ya se tienen albergues, no van a faltar los alimentos y va a haber un plan para ayudar mucho a la gente. En otro tema, presidente, usted ha mencionado que todo funcionario que esté en funciones, valga la redundancia, si quiere buscar un puesto de elección popular tendría que renunciar. En este caso muchos ya lo hicieron, el superdelegado de programas de bienestar en esa entidad, en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, ya renunció, sin embargo se llevó una lanita, probablemente que sea del presupuesto para asistir a este tipo de programas sociales. Es en Chihuahua, en donde ya aparecieron 100 espectaculares en distintas zonas de esa entidad, con un costo de casi 20,000 o más de 20,000 pesos, presidente. ¿Cómo es que se le va a hacer para evitar que estos funcionarios, superdelegados, etcétera, pues pellizquen el presupuesto para sus campañas? Pues nadie va a pellizcar. De esta manera, pues, hacerles inclusive una auditoría. A ver, tráigame las pruebas. Sí, claro que sí. ¿Sí? De que pellizcó el presupuesto. Y le aseguro que yo presento la denuncia personalmente. Pero yo lo emplazo a que me traiga las pruebas. Presidente, es que sí tenía varias preguntas. Me gustaría saber, estamos a un mes justamente de estos festejos guadalupanos, ya la propia Basílica de Guadalupe ha dado determinadas indicaciones o indicadores de lo que va a haber, pero generalmente o tradicionalmente siempre hay operativos de vialidad y seguridad al exterior, de recinto religioso. Mi pregunta es, ¿se está pensando en pedir el apoyo de Guardia Nacional para un operativo de vialidad o solamente con las autoridades de la Ciudad de México para evitar aglomeraciones? Esto por un lado. Y por el otro, ¿qué tiene preparado para el día 20 de noviembre? Me gustaría saber, ¿y qué va a pasar con su informe del 1 de diciembre, por favor? Bueno, lo que tiene que ver con toda la vigilancia para el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, pues está a cargo del gobierno de la ciudad y nosotros apoyamos lo que ellos decidan. Ya se ha avanzado mucho porque de manera voluntaria, por iniciativa de los cardenales, los obispos, se está haciendo una convocatoria para que la gente participe sin que tenga que movilizarse, sin las peregrinaciones. Eso es lo que está haciendo la Iglesia y nosotros lo vemos muy bien. Es una buena medida, una buena decisión de la Iglesia. Y de todas maneras, la ciudad, el gobierno de la ciudad, te va a hacer cargo de la organización para ese día. ¿Otra pregunta? ¿El 20 de noviembre qué tiene preparado? Sí, vamos a llevar a cabo la conmemoración del 20 de noviembre. Es una fecha importantísima. Es el día en que se convoca al pueblo de México a tomar las armas para derrocar al régimen porfirista, para que se acabara con la esclavitud y se liberara al pueblo. Y sobre todo que se hiciera valer el principio del sufragio efectivo y la no reelección. Entonces, es probable que lo hagamos en el Monumento a la Revolución. También
para cuidar lo de la sana distancia. ¿Y la otra pregunta? Lo de su informe del 1 de diciembre, También, ya ve que le había dicho a los sí, que no estaban podemos, afuera. porque los de Frena 1 y Frena 2 y los líderes, tanto los intelectuales orgánicos como los medios de comunicación que apoyan a los Frena, el señor Junco, el señor Ili Ortiz y otros, pues no quieren desalojar el Zócalo. La verdad que ellos, los jefes, pues están durmiendo muy cómodamente. Aquí se quedan muy pocos a dormir porque los líderes pues están en sus mansiones, en sus casas, muy cómodos. Es una manifestación muy peculiar, pero bueno, entonces no vamos nosotros a caer en ninguna provocación. Sí, ahí se pueden quedar, ojalá y vengan, ¿no? Todos. El señor Junco, Claudio X González, ¿cómo se llama el de la Coparmex? Gustavo de Hoyos, Krause, Aguilar Camín, Ili, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, esos son jefes. Ese sería aquí el informe del 1 de diciembre. Entonces es muy probable que como no podemos usar el Zócalo, porque los tienen acaparado, porque es que tienen esa costumbre, esa mala costumbre de acaparar. O sea, se apropian de todo. Y por eso les digo, cuando estamos cerca de ellos, hay que cuidar la cartera. Se roban todo. Son muy ladrones. Eso del sí es sí a la corrupción. La mayoría de ellos, corruptos. Dígame a alguien así, honesto, de esa oposición conservadora. El conservadurismo es sinónimo de hipocresía y de corrupción. Son muy rateros los conservadores. Finalmente, presidente, hace unos días señaló que terminando las elecciones en los Estados Unidos pedirían formalmente las investigaciones sobre el general Cienfuegos y habría una postura más, digamos, más amplia por parte del gobierno mexicano respecto de la captura del general. ¿En qué va este asunto? Lo estamos haciendo con prudencia, precisamente para esperar a que resuelvan en Estados Unidos lo de las elecciones, no mezclarlo. Si no hubiese habido controversia y uno de los candidatos hubiese aceptado de que perdió y el otro ganó, un poco lo que sucedió con nosotros, ¿no? De que a mí antes de que el INE diera a conocer el resultado, ya me habían hablado los otros candidatos para reconocer nuestro triunfo. Acá no fue así, entonces, porque también pues, son libres, cada quien sabe, ¿no?, lo que hace y cada quien es responsable de sus actos. Entonces, como sucedió esto y no quisimos violar los principios de política exterior de México, violar la Constitución, pues tenemos que esperarnos a que resuelvan. Además, hay plazos. Creo que el 8 de diciembre es el día en que el tribunal de allá resuelve. Entonces falta poco. Y si hay impugnaciones, existen los poderes judiciales estatales y la Corte. Entonces pronto se va a saber sobre este asunto. Entonces, por eso también estamos esperando atender de manera más directa el asunto de la detención del general Cienfuegos. Pero sí estamos actuando. Sí es cierto de que se envió una nota diplomática y es cierto de que han habido llamadas telefónicas entre el canciller, entre el secretario Marcelo Ebrard y el fiscal general de Estados Unidos sobre este tema y también ha intervenido la Fiscalía General de la República. Nada más es eso lo que se ha llevado a cabo, pero todavía estamos esperando que se resuelva lo de la situación electoral. A ver. Ándale. Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Dos preguntas con la vocería, señor presidente. La primera sería relacionada con el tema de la situación de la toma de los contenidos de su canal de YouTube en redes sociales. Bueno, sucedieron ya en septiembre reclamos por parte de televisoras, especialmente la de TV Azteca, a compañeros de canales de YouTube. Por ejemplo, el canal de Sin Censura demandaba también esa situación. Mi compañero que represento también el día de hoy, México Informa, en fin, bueno, varios canales demandaban esta situación. No sé si usted recuerda, presidente, que yo le había planteado esa situación con otro compañero también hace 10 meses. Le había planteado esa situación con otro compañero que se llama Juca Noticias, también informando que Univisión se hace acreedor también de su contenido. Usted me respondió que el contenido es público, que cualquier medio lo puede utilizar, incluyéndonos nosotros en plataformas, en redes sociales. Y pues yo solamente quiero saber si la vocería va a dar un comunicado en este sentido para que pues las televisoras no se den o se adjudiquen estos derechos que usted dice que son públicos. Nada más, esta sería la primera pregunta, presidente. En el caso de lo que nosotros transmitimos es público. O sea, ¿te refieres a lo que damos a conocer? Sí, no tiene fines de lucro. Cualquiera los puede utilizar. Está autorizado. ¿Habrá un pronunciamiento por la vocería, señor presidente, en este sentido? Pues sí, ya lo hemos hecho, pero podemos darlo a conocer. O sea, presidente, para que todos los medios, las páginas, las redes puedan utilizar sin ninguna autorización previa los materiales que nosotros transmitimos. Ok, presidente. Bueno, la segunda pregunta igual es con la vocería. Si usted me puede informar si nosotros como medios alternativos o medios independientes, plataformas digitales, llámese YouTube, Facebook, recibimos publicidad oficial, porque han existido ataques en contra de nosotros, mencionando que el gobierno que usted representa con la vocería nos da el famoso chayo. El chayote. Sí, se cultiva el chayote. Así lo dicen textualmente también comunicadores y periodistas diciendo que nosotros recibimos chayote de usted.
Nosotros no damos subvención, así se le llamaba antes, de manera más elegante, al chayote, al soborno. No, al contrario, yo tengo que agradecerles a ustedes, porque hay muchos medios independientes que actúan en las redes sociales, que no le cuestan al gobierno, que no reciben ni siquiera publicidad del gobierno, de nada, y están informando, y en el caso personal nos defienden cuando está la cargada, porque se ponen de acuerdo, ¿no? Son coros. Esto de el reconocimiento o no a un candidato, empieza uno a ver a Krause, el papá Krause, hijo, Aguilar Camín, ¿cómo se llama el que fue secretario particular de Cedillo? Líbano, Claudio X González, Hackerman, así no. No, ¿cómo se llama? Uno del noticiero. Zuckerman. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Me camuqué. Pero cuando empiezan así todos ellos, ¿sí? Ahí va la réplica de muchos ciudadanos. Ahí sí va Ackerman, pues. Y otros que nos defienden, ¿sí? Y se generan polémicas muy buenas, muy buenas en las redes, pero ya no es el tiempo de antes. ¿Qué se imagina? Lo que decía López Dóriga, no, era casi una sentencia, lo que decía lo de Mola, pontificaban, o sea, no había quien les respondiera nada, nadie se atrevía. Pues por eso ganaban $1 millón de pesos mensuales, y a veces hasta más, se rayaban. Pero ese era el periodismo de México, pues. Los columnistas, un columnista tenía que tener un trato especial por los gobernadores, los secretarios. Habían columnas donde una crítica a un político lo ponía muy mal, se lo acababan. Nosotros aguantamos muchísimo eso, muchísimo. Linchamientos en los medios, en todos, con honrosas excepciones. No se me va a olvidar lo de la Guerra Sucia del 2006. Imagínense, peligro para México, peligro para México, peligro para México, peligro para México, peligro para México. A lo hitleriano, como Goebbels. Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Por eso digo que las guerras sucias, pues sí, son actos deshonestos, pero no tienen tanta eficacia política. Porque a pesar de toda esa campaña intensa, cuando estábamos recibiendo todos esos golpes, queríamos responder, me acuerdo, que nos suspenden en una televisora famosa, que por respeto no voy a decir su nombre, nos suspenden nuestros mensajes en plena campaña, en el 2006. Y les decimos, ¿por qué? O sea, todos en contra nuestra y a nosotros nos silencian. ¿Por qué? No han pagado, no, pero sí. Ya cubrimos. No, pero ahora queremos todo por adelantado. Entonces, mientras conseguimos el dinero, el trámite, nos dejaron 10 días sin medios en esa televisora famosísima. Así era. A ver la llamada, pues vamos para que no sea tan aburrido todo esto. Esto fue al día siguiente de la elección del 2006. No se ve escuchar. Con mucho gusto y con mucho aprecio. No, que nos vamos a otro tema. No, con mucho afecto y además nos va a llevar bastante. Ya nos vamos a hacer un encuentro con todo. Yo voy a hablar hoy. Allá, Manuel Pino. No sé, fíjate, hablé con él hoy en la mañana. Tenemos una platicada. Me dijo que a lo mejor te diría que si pudiera echarte un grito ahorita que le echaras la mano. Ándale. Sí, que necesitamos. Pues que cumplo con todo gusto. Pues no sé que todavía es la previsión. Sí, fíjate, voy a ir aquí a Toluca. Voy a una reunión ahorita aquí con gobernadores de nuestro partido. Y para avisar que vamos a hacer, porque pues aquí con la ley, con el IFE y aguantar nada. No podemos dar que va en ese sentido, pero de todas maneras lo quería plantear en mi política es contacto con algunos amigos tuyos que morí. Dos o tres estaban amigos, sus hermanos, obviamente conocidos. Si puedes echarles un grito y decirles que una mano, pues con todo el gusto, no sobre todo porque hay que mantener la... ¿No tienen el texto? No, estamos nosotros con eso, de verdad. Así es, esa es nuestra convicción. Pues hasta ahí. Es que no se escucha bien, pero a ver, ¿por qué no lo explicas? ¿O quién lo va a explicar? Te van a meter 9 años más. Bueno. Para otra campaña más de calumnias. Bueno, fue una llamada que se hizo al día siguiente de la elección en el 2006, donde Pedro Cerizola le agradece al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que está hoy acusado de vínculos con el crimen organizado, pues le está agradeciendo, le está diciendo que va a una reunión con los gobernadores de su partido, es decir, del PRI, y que le agradece lo que hizo en la elección el día anterior, y que pues de manera incluso jocosa le dice, oye, te pasaste, le pusiste de más, ¿no? Te agradecemos el apoyo a la candidatura, en ese caso de Felipe Calderón, y bueno, en la conversación, en síntesis sobre eso, pero vamos a subtitular y vamos a socializar el texto para que todos conozcan esa conversación que revelan junto con otras como las conversaciones de Bester Gordillo, la dirigente del sindicato de maestros, que también agradece o le hablan de los operativos que hubo el día de la elección en 2006 para favorecer la candidatura de Felipe Calderón. Sí, eso es todo, ¿no? Nada más para tener estos testimonios que no se nos olviden, sobre todo por los jóvenes, de cómo era, porque como que se quiere borrar, ¿no?
del pasado y eso no se puede. Nos vamos. Presidente. Última pregunta, presidente, nada más. Déjame darle. Presidente, desde el 19 de septiembre he estado cubriendo la situación del movimiento de Frena. He estado muy al pendiente con otros compañeros youtubers igual involucrados grabando todas las situaciones que se han desenvuelto hasta que llegó aquí en el Zócalo capitalino. Presidente, yo le haría una pregunta. ¿Por qué tanta protección a este movimiento? Si usted cuando se expresaban los movimientos en los anteriores sexenios no se le brindaba la protección como el día de hoy se le está brindando aquí en la Ciudad de México. No, los tenemos que cuidar mucho, proteger. Primero, porque tienen derecho a manifestarse. Es un derecho constitucional. Y segundo, no los queremos testerear. No queremos darles ningún motivo. Porque el conservadurismo, la derecha piensa que todos somos iguales. Ellos son muy dados al garrote, a la represión, a la mano dura. Ellos, los dirigentes, son de ese pensamiento autoritario. Entonces nosotros no. Pero como son muy hipócritas, si nosotros hacemos cualquier cosa, no, pues, bueno, se volvieron feministas, con eso les digo todo. Los más conservadores de México se volvieron feministas. Y se convierten en defensores de derechos humanos, en todo. Desde luego, es más su racismo y su clasismo, y aún adoptando estas posturas, siempre terminan enseñando el cobre. Siempre. Entonces, no tenemos nosotros por qué limitar a nadie su derecho de manifestación. Además, le agradecemos mucho al pueblo de que nos apoye, de que nos respalde. Nosotros medimos de cómo está la gente, qué es lo que nos importa. O sea, nuestro termómetro es medir la calle. ¿Qué dice el pueblo? Ahí está. No ir a las Lomas, al Pedregal, a Polanco, o hacer una encuesta de reforma. A lo mejor ahí sí ganamos porque los trabajadores están con nosotros. Además que no les permiten manifestarse porque no hay tantas libertades. Tienen que quedarse calladitos. A veces protestan con los dientes cerrados, con los dientes apretados. Pero los trabajadores están con el movimiento. Los machuchones, pues no, esos no. Pero bueno, vamos a seguir garantizando el derecho de manifestación en todos los casos, todos los casos. Las dos. Gracias, buenos días. Buenos días, presidente. Mi nombre es Rosa León Castro, vengo de Mexicali, Baja California, y quiero plantearle dos temas. El primero tiene que ver con la agenda binacional que tenemos México-Estados Unidos. Temas como el agua, la energía, la movilidad y el transporte son aspectos que queremos rescatar ahora con la nueva administración. Y ahí tenemos un tema pendiente que es la garita Otay 2. Nuestros vecinos ya concluyeron la obra, presidente. Falta que nosotros hagamos lo propio en la parte que nos corresponde. Usted ha dicho que se requiere, para salir adelante, promover 3 cortinas de desarrollo. Yo lo que quiero expresarle y quiero preguntarle a usted, ahora que estamos con la negociación y el reconocimiento que se le hace al señor Seade, la pregunta es si habrá presupuesto, ya que en los últimos 30 años solamente el 0.2% se le ha invertido a la frontera norte de nuestro país, y particularmente hablo por Baja California. El segundo tema, para finalizar, es un mensaje que le traigo de los pescadores del Alto Golfo. Y cito textual: señor presidente, como usted sabe, la situación de la pesca ilegal y la falta de artes de pesca alternativas en el Alto Golfo de California, donde hay como usted sabe, la extinción de la vaquita marina, pone a México en una situación crítica ante la amenaza de un posible embargo nacional a las pesquerías para producir, en este caso, el caso de los millones de pescadores ribereños que dependen de ello. Los pescadores del Alto Golfo le dicen, presidente, que hasta cuándo usted los va a escuchar, hasta cuándo la Secretaría, tanto de la Semarnat, van a firmar. El pasado 24 de septiembre tuvieron ahí a bien revisar este asunto, y ellos quieren preguntarle si en su próxima visita a Baja California, que usted anunció recientemente, los va a escuchar y va a atender la problemática del Alto Golfo. Gracias. Sí, la frontera está recibiendo apoyo como no sucedía en muchos años. Baste decir que toda la frontera tiene un trato especial en cuanto a política fiscal y en el costo de energéticos. Todos estos apoyos los suspendió Salinas de Gortari y se restablecieron hace 2 años. Se redujo el impuesto sobre la renta al 20%, se redujo el IVA del 16 al 8%, la gasolina en Mexicali cuesta menos que lo que cuesta en la Ciudad de México. Hay lugares de la frontera en donde la gasolina cuesta 4 pesos, hasta 5 menos que en el resto del país. Este es por el plan que se está aplicando. En la frontera, los gobiernos conservadores tenían olvidados a los trabajadores de las maquilas. Les pagaban, cuando mucho, salario mínimo. Hacían trabajar a las mujeres de 7 de la mañana a 7 de la noche, por salario mínimo. 4 días. Y les daban 3 de descanso. Pero imagínense 4 días trabajando las mujeres que no tenían a dónde tener a sus hijos. La primera decisión que tomamos para apoyar a la zona fronteriza fue aumentar el salario mínimo al doble. Y vamos a seguir apoyando a la frontera, siempre, a las ciudades fronterizas. En Mexicali destinamos aproximadamente 400 millones de pesos. 400 millones de pesos en mejoras urbanas, en colonias populares. Pero lo mismo hicimos en Tijuana, en 10 ciudades fronterizas. O sea, sí apoyamos y vamos a seguirlo haciendo. Acerca de los pescadores,
se está atendiendo esta demanda y se está procurando que haya un acuerdo porque hay la amenaza, sí, de parte del gobierno estadounidense de aranceles y de bloqueos si no hay control sobre la pesca en el Golfo. Entonces, sí, estamos actuando. Hoy mismo en la mañana, en la reunión de seguridad, me informaron de unas detenciones de un grupo que estaba pescando especies en vías de extinción y tenían mucho poder. Esto lo hizo la Marina el día de ayer y hoy los ponen a disposición en Mexicali, creo. Eso es de las autoridades. Entonces, ahora que voy, vamos a hablar. Sí, voy 28 y 29 de noviembre. Ese fin de semana voy a visitar los 6 municipios de Baja California. Desde luego, tengo que ir a 2 diarios, o sea, 2 el viernes, 2 sábados y 2 el domingo. Entonces vamos a buscar la manera de que tengamos comunicación, que la gente pueda ser atendida. Si no lo puedo hacer yo de manera directa por lo de la pandemia, ahora no se pueden hacer concentraciones, pero sí estoy recibiendo todos los escritos, buscar que como estos representantes se entreguen sus peticiones y yo los escucho y los atiendo. Sí. Gracias, buen día, Daniel Escobar, de Tiempo TV. Preguntarle, tiene que ver con el caso de Emilio Lozoya. Por un lado, bueno, pues se da a conocer hace apenas unos días que Alonso Encina, bueno, se presenta voluntariamente ante las instancias correspondientes en España por el tema de que pues se desestima el recurso de súplica ante la petición que hace México sobre la extradición. Pero antes de eso, bueno, pues ofreció una entrevista en la que él menciona que sí podría estar hablando de la negociación de la devolución de estos $200 millones siempre y cuando usted le ofrezca una disculpa, porque él asegura que no ha cometido, pues precisamente lo que ha mencionado. No, si va a devolver los 200 ya queda disculpado. Ya te devuelve el dinero. Él dice que usted le debería ofrecer una disculpa. Ya se la ofrezco ahorita. Nada más que devuelva los $200 millones. Bien, eso por un lado. También por otro lado lo que tiene que ver con precisamente una de las declaraciones que hace Javier Duarte en torno a que en efecto a él le consta que hubo dinero de por medio para las campañas, que incluso él fue presionado de alguna manera ya por el gobierno de Enrique Peña Nieto para el tema de Etilio 91. Preguntarle cómo se da esta situación de que por un lado, bueno, pues hay quienes están buscando el tema de criterio de oportunidad, hay quienes están tratando de ofrecer ese tipo de maniobras, de información, y por otro lado, bueno, pues también todo lo que va surgiendo ahora también con el tema de los panistas que declaran el asunto de las maletas que sí fueron trasladadas con dinero. Preguntarle sobre ese tema, presidente. Miren, tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al fiscal. Quisiera yo, pero entiendo de que no es posible, a veces, que se avanzara más rápido. Ahora sí que justicia pronta y expedita, porque se está tardando. Pero le tengo confianza al fiscal. Lo considero un hombre íntegro, recto. Sin embargo, están tardando en la elaboración de toda la averiguación, de toda la indagatoria, de la presentación de los recursos ante los jueces. Ya ha pasado tiempo. Sin embargo, hay esa confianza que es muy importante. La justicia tarda pero llega. En eso confío. También que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos, que todo sea de acuerdo a la ley, que se presenten pruebas, que no sea un espectáculo, lo que hacían antes, ¿no? Meter a la cárcel a alguien para decir, ahora sí, ya, se va a acabar la corrupción. Y el que los metía a la cárcel era corrupto y terminaba siendo más corrupto que el que entró a la cárcel. Estos actos espectaculares, ¿se acuerdan de Salinas, cuando entra a la cárcel un banquero y a la cárcel un líder sindical? Y, no, sí, no le tiemblan las manos, sí tiene pantalones. Y miren cómo terminó lo de Salinas. Yo creo que es el sexenio o el gobierno en el que hubo más saqueo de los bienes públicos. Fue el gran atraco. Entonces, eso no, que sea serio todo. Y ahora lo que se está produciendo es algo, por un lado, normal, porque hay libertades como nunca, y se están dando estas facilidades para aminorar las penas, pero al mismo tiempo pues es también un espectáculo desagradable y hasta canallesco, porque es una acusación de unos contra otros. Se está cumpliendo aquello de que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Entonces, acusaciones entre la misma banda. Pero bueno, ni modo, así es esto. Confiemos nada más en la Fiscalía, que haga bien su trabajo, que no se detenga, que no se limite y que se aplique la ley. ¿Considera entonces que el criterio de oportunidad pudiera abrir la puerta para la impunidad de algunos? No, yo pienso que es bueno el método, porque así se conoce más, se tiene más información, sobre todo de lo que se hizo arriba,
de lo que se ordenó arriba, porque hay una relación de complicidades, de componendas. En el caso de la estafa maestra, uno de los declarantes era el oficial mayor de la Secretaría, que dirigía la licenciada Rosario Robles. ¿Sí? Imagínense, su secretario de Finanzas o oficial mayor. Es otro caso que mencionas de Duarte, pues gobernador de Veracruz, acusando a sus mismos compañeros de partido, sí, compañeros de partido. Ya directamente una acusación al expresidente Peña Nieto. Sí, en todos estos casos. Entonces, hay que ver en la Fiscalía que se revise todo esto, como lo están haciendo. El caso de los sobornos, que seas tu mención, del dinero que se entregó, que eso es gravísimo. Siempre imaginábamos, ¿no?, de que así funcionaba el Congreso. ¿Qué es lo que quieren los del sí? Aguilar Camín y Krause, que regrese el Congreso de los mochis, de los sobornos. Pero el repartir dinero para comprar los votos y aprobar de esa manera la reforma energética es gravísimo. Utilizar dinero para eso. Esa denuncia en cualquier parte del mundo produciría un escándalo. Acaban de destituir al presidente del Perú porque se consideró sin la fortaleza moral. Hay un concepto ahí que tienen, de acuerdo a su legislación. Pero ya con esta destitución del Perú ya van como 2 o 3 presidentes. Incluso uno se suicidó por la corrupción aquí, en nuestro país. Yo recuerdo que hace como 10, 15 años metieron a la cárcel al presidente de Guatemala y lo acusaban de haberse robado, no sé, pero como 20 millones de pesos. Por eso estaba en la cárcel. O sea, yo creo que ya salió, pero se llevó su tiempo allá. Aquí, nada. Impunidad completa. Entonces, que haya justicia, no persecución, no venganzas, pero que se siga avanzando en este sentido, que se aclare todo y que también no se abuse del mecanismo de testigos protegidos. No es que, a ver, yo declaro y ya hablé y quedo libre, limpio, como si me hubiese yo bañado con el jabón del maestro. ¿Cómo que eso no es jabón? ¿Qué es? ¿El maestro limpio? Desinfectante, sí. Sí, ya quedé. ¿Sí? Limpio. Y además con bienes. ¿Sí? Puede ser, a ver, hay una disminución de las penas. ¿Sí? O no vas a ir a la cárcel, vas a ser enjuiciado en tu casa. Ahí vas a estar. Y vas a tener que ir a firmar, vas a tener que presentarte cada semana o cada 15 días. Pero lo que te robaste o lo que tú recibiste, eso tiene que regresar al erario. Por eso si me dice, oiga, ofrézcale una disculpa al señor. Claro que le ofrezco una disculpa al señor Ancira. Nada más que devuelva los 200 millones de dólares. Yo entrevista, ¿no? Pues así, ya está. Vamos a esperar a ver cuándo. Que dé plazos, dice. Que le dé usted plazos para, en el caso de que se diera esta negociación. Que le dé plazos para regresar ese dinero. No, eso ya no me corresponde. Eso es la Fiscalía. Pero yo sí pienso que si hay una reparación del daño, ¿sí?, la ley permite que se considere de que ya hubo esa reparación del daño. ¿Y por qué hablo de 200 millones de dólares? No lo estoy inventando. Es una auditoría que hizo, ¿sí?, la Auditoría Superior de la Nación, donde se considera de que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces, eso es todo. Además, no hay ningún problema personal con el señor. No sé, yo creo que ni lo conozco. O si lo vi, lo he visto una vez. No tengo ningún problema con él en lo personal. Yo no tengo problemas personales. No odio a nadie. Aquí estoy hablando de Salinas, pero no le tengo coraje, no. Mucho menos odio, no. El asunto es político. El asunto es que engañaron con su política neoliberal. Hicieron creer de que si transferían, si entregaban todos los bienes públicos a particulares, iba a crecer la economía, iba a mejorar la situación económica del pueblo de México. Yo me acuerdo que cuando anunció lo de la reestructuración de la deuda, esto los jóvenes ahí sí, creo que fue como en el 89 o 90, en cadena nacional, porque entonces sí los medios, todos, a los intelectuales los acarreaban, 1 o 2, o sea, me acuerdo del finado Monsi que no quiso, el finado Monsiváis, pero todos los demás, hasta premios Nobel, apoyando a Salinas, todos, y los medios. Entonces, en una ocasión, da a conocer, empiezan a anunciar de que se va a reestructurar la deuda nacional y hacen el anuncio, búsquenle por ahí. No, ahora, lo dejamos de tarea, pero es que es muy interesante. Y entonces dice él, terminando, o el conductor, dice, cuando anuncia la reestructuración de la deuda, nunca más la deuda en México, se acabó el problema de la deuda. Le pido a todos que nos pongamos de pie y cantemos el himno nacional. Y ahí está, de pie cantando el himno nacional. Entonces, no debe de haber odios, no es venganza. Es nada más, a ver, ¿por qué engañaron? ¿Por qué? Sí. Engañaron de que iban a subastar los bancos que eran de la nación y no hubo subasta. Los entregaste a tus allegados.
y engañaron de que las empresas públicas que se iban a privatizar también iba a ser con subasta, y no es cierto. Se las entregaste. Tú, tu hermano, Pedro Aspe, secretario de Hacienda, eran los que repartían los bienes de la nación para crear un grupo compacto y con el apoyo de ese grupo compacto tener un poder transseccional, como en su tiempo el Maximato con el presidente Calles. Nada más que todo eso fracasó, pero ese era el plan, sí, fracasó para el país porque apenas y termina el sexenio y se viene la crisis y luego el FOBAPROA y ya, hacia adelante. Sí, pero los bienes de la nación ya no los devolvieron, nos quedamos sin bancos. ¿Saben que le damos 2 bancos nosotros? El del Ejército y un banquito que se llamaba Bansefin, que si se le pregunta a la gente, ¿sabías de que había un banco que se llamaba Bansefin? Era lo único que se tenía, lo único que dejaron, todo lo demás voló. Pues ese banquito Bansefin ya lo estamos haciendo un banco grande, es el Banco del Bienestar, y el del Ejército ya quedó. Entonces, no es un problema personal, es decir, a ver, entregaste todo, hiciste inmensamente ricos a tus allegados, a un grupo que parecía y sigue apareciendo entre los hombres más ricos del mundo, pero empobreciste al pueblo de México. Tú eres el padre de la desigualdad moderna. Entonces, no es nada personal, nada de que, a ver, quédate allá en Dublín o donde estés, no vas a regresar a México, no. Puede venir las veces que sea, sin ningún problema. No es muy fuerte la venganza, pero no me voy a quedar callado y no voy a decir cómo saquearon al país el daño que le hicieron a México. Estamos padeciendo de todavía la violencia que originaron, porque nada más se preocuparon en sacar provecho, unos cuantos, a costa del sufrimiento de la gente. Todavía hasta el sexenio anterior, se les llamaban a los jóvenes ninis. Un rector de la UNAM acuñó eso, se reía. Son ninis, ni estudian ni trabajan, tachándolos, ¿no?, de manera despectiva, discriminatoria. ¿Qué hicieron por los jóvenes? Nada. Nos cuestionan en el caso de la salud. ¿Qué hicieron? Acabaron con el sistema de salud. Si no es por la resistencia de los maestros, dicen acabar con la educación pública. Casi arruinaron Pemex, casi arruinaron la Comisión Federal de Electricidad, todas las empresas públicas. Entonces, ¿quieren eso? ¿Eso es lo que defiende el sí? Pues no. Entonces ese es el salinismo como política. Nosotros no vamos a eso, vamos a cambiar. Y no es un asunto personal, no es un asunto de odios, de nada. No le vamos a decir a nadie, a ver, vete del país. No vamos a mandar a amenazar a nadie, no vamos a mandarle a hacer una auditoría a una empresa porque está aportando a los del sí. No, no somos de esa estatura moral. Tenemos principios elevados. No vamos a reprimir. Se va a terminar con este programa de radio, de televisión. Nada, libertad absoluta. Y confiar en la gente. Y también, si la gente dice, no nos gusta, ya, no han gobernado bien, vámonos. Otra cosa, mariposa, a Palenque, Chiapas. Pero que lo decida el pueblo, que lo decida la gente. Bueno, ahora sí, mañana. ¿Tú te apuntas mañana? ¿Vienes? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, mañana. Nada más aclaro una cosa que sí, porque no se tocó. Me gustó la decisión que tomó el gobernador de Quintana Roo sobre la represión en Cancún. Sí, la destitución del jefe de Seguridad Pública. Y también la destitución del jefe de la policía de Cancún, y que se profundicen en las investigaciones, pero sí celebro que haya actuado de esa manera el gobernador de Quintana Roo, que no haya habido tolerancia, encubrimiento, complicidad, que haya deslindado responsabilidad y que se investigue. Me pareció bien, y que nunca más la represión, que se garantice el derecho de manifestación. La única cosa es que no haya violencia. Se puede protestar con el método de la no violencia, es muy eficaz, de veras. La vía pacífica da resultados. Eso es lo que utilizó Gandhi, ni Luther King, ni Mandela, todos los grandes dirigentes sociales, los gigantes de la lucha social, la no violencia. Entonces, no se necesita la fuerza bruta, se requiere tener la razón y se requiere tener argumentos y luchar por los ideales, por los principios, sin claudicar. Pero hay muchas formas, hay libros sobre la no violencia y la eficacia que tiene. Y ahí no pueden hacer nada los autoritarios, no se les da posibilidad de que repriman, se tienen que quedar con sus ansias represoras. Entonces, no a la violencia, nada más, es lo único. Y libre manifestación de las ideas y libre manifestación para protestar en el país, con responsabilidad. Nos vemos mañana. Bueno, mañana. Sí, pero es parte de la investigación. Yo estoy
seguro de que van a incluir esto y que se aclare lo que originó la protesta, lo del feminicidio.